Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y tanto que tenemos que estamos muy contentos, Liliana y yo, por el triunfo del Nacional. Después de meses y meses de sequía, Lili, por fin ganaron un partidito. De pronto, ¿será que sí? Porque se lo ganan al Cali. Entonces empiezan ahí como las suspicacias. Uno dice, ¿será que los jugadores están jugando en contra del director técnico? Le hicieron huelga, lo querían sacar. José, ¿qué pasó? Y este resultado, porque el Cali lo está haciendo bien. Sí, Cali venía jugando bien y le ganó muy bien a Nacional acá en Medellín. Nacho, Nacional no es que haya jugado muy bien en Cali, pero corrió, mostró por lo menos ánimos y ganas de jugar. Y bueno, se dio el marcador. Nacional, que estaba eliminado, y ahora resulta que depende de Nacional. Nacional, si le gana al Tolima y le gana... ¿Cómo? Vuélvame a repetir. Nacional estaba eliminado hace 4 días. ¿Y depende de él? Y ya depende de Nacional. Si Nacional le gana al Tolima en Ibagué, partido difícil y complicado porque el Tolima es el papá de Nacional, y le gana a Junior en la última fecha acá, y gana, pensaría uno que no necesita ganar por muchos goles, pero si gana pues... por alguna diferencia, Nacional depende de Nacional. A esta altura ya Nacional no depende de otro equipo, depende de Nacional. En este momento los 4 equipos del Grupo B dependen de ellos mismos para pasar a la final. O sea, a diferencia de lo que pasa en el otro grupo. Sí, pero sí es muy simpático. Bueno, ¿cuándo es su próximo partido? Creo que quien lo preguntó fue Germán el miércoles. ¿Qué? Preguntó que si Nacional podía o no podía ganar. Y vea, ganó. Sí. Los jugadores, lo habíamos dicho, en el Junior sacaron al técnico Luis Fernando Suárez y ya sí le están jugando a Comesaña. En Medellín sacaron al técnico, el ecuatoriano que estaba al frente del equipo, y casi se meten a los 8. Y ahora, vea, sacaron al Autori. ¿Cuándo es su y próximo ya por partido? lo menos muestran actitud, ganas de jugar. El próximo partido es el jueves, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, con Fluminense. ¿En dónde? Acá. Bueno. Acá, sí, señor. Muy Tienen bien, que ganar por 3 goles. Lo felicito. No, Nacho, hay que esperar. Los jugadores son muy marrulleros. Y ahora las especulaciones son frente a quién va a ser el nuevo técnico de Nacional. Muchos dicen que va a ser Juan Carlos Osorio. Otros dicen que va a ser Alberto Gamero. Se maneja una baraja grande. Ahí está Sánchez Escobar, hasta Maturana lo han mencionado, Alexis García, pero hasta Leonel Álvarez, varios de ellos cuestionados, porque Leonel, recuerde que es pues, un buen técnico, no lo quiere parte de la hinchada por algunos comentarios de él acerca de Nacional. Salió en unas condiciones raras y cuestionadas del fútbol paraguayo, que no hablarían muy bien de él como persona. Falta ver si es cierto lo que decían o no. Juan Carlos Osorio se dice que se ha reunido con jugadores. Es más, se menciona que si llega Juan Carlos Osorio, queda el rumor que mañana se reúne con algunos directivos, el asistente técnico de él sería o podría llegar a ser Alexis Enríquez. Error. Y muchos culpan a Alexis Enríquez de ser, entre comillas, como el presidente de ese sindicato, que es el que ha tumbado 3 técnicos en Nacional. No sé, la organización Ardila Lula es la dueña de Nacional, ellos verán qué hacen con su equipo. Y un factor adicional, si es Juan Carlos Osorio y Juan Carlos Osorio se estaba reuniendo con jugadores en esta etapa que tenía otro entrenador, eso habla muy mal de Juan Carlos Osorio y no lo deberían elegir a él. Pero obviamente la organización Ardila Lule, la dueña del equipo, ellos verán qué hacen con su equipo. Y hablando de fútbol, pues hablemos de una noticia que hace algún tiempo, muy cercano, la dimos aquí en el programa. Esto fue la cancha de San Isidro en Aranjuez. Pues resulta que hicimos la denuncia. Miren cómo estaba esta cancha antes. Esto no fue hace poco que... Un mes más o menos. Acabada, miren la cosa, qué tristeza. Pues respondieron. Y gracias a la denuncia de Nos Cogió la Noche, vamos a ver las imágenes de cómo está en la actualidad. La repusieron, la organizaron, la pusieron bonito, pues felicitaciones. Y lo más importante, Nacho, la entregaron ya a la comunidad. Sí, qué bueno, y lo hicimos rápido. Gracias a la comunidad por haber denunciado utilizar este medio y funcionó la cosa muy rápidamente. Me alegra mucho por ustedes. Si tienen cosas que contarnos, pues nos escriben, se comunican con nosotros. Aquí Nos Cogió la Noche y con el mayor de los gustos estaremos pendientes de
mirar estos lugares. Liliana es la mujer de las estrategias y ella se las va buscando y dice, esto tiene que tener algo, esto tiene que tener algo. ¿Con o sin sombrero? ¿Usted por cuál votó? No, yo no he votado, Nacho. Muy bien, cuéntele la historia del sombrero a los televidentes. Nacho, recuerden que desde la semana pasada pues viene el candidato a la gobernación, Andrés Guerra, mencionando y preguntándole a la gente si se quita o no el sombrero. Pues resulta que este candidato por el Centro Democrático, como les mencionaba, a la gobernación, pues hizo, según él leía el video que lo escuchaba, en todas las redes sociales para que la gente decidiera si con sombrero o sin sombrero. Pues resulta que hoy dijo que a las 6 de la tarde va a mostrar lo que precisamente eligieron todas las personas que votaron, si con o sin sombrero. ¿Será que Andrés cuelga el sombrero? Por el contrario, seguimos recorriendo Antioquia con él pendientes. Diría uno, Nacho, que últimamente los tweets del señor Andrés Guerra pues han generado mucha controversia porque le deja a uno como, ¿cómo se dice? Como entrever, no sé, como la suspicacia, si cuando él mencionaba si es útil o no útil y dónde es útil para el partido, hoy volvió y puso otro tweet similar, pues o es una estrategia o las cosas no van muy bien dentro del Partido Centro Democrático, aunque él menciona que sí, que sigue firme para recorrer todo el departamento de Antioquia y ser el nuevo gobernador. Entre otras, tenemos ya candidato de la Colombia Humana en Medellín. Sí, señor, candidato de la Colombia Humana, pues mucho se había hablado acerca que iba a ser él. Estaban 3 candidatos ahí como en la disputa, ahí están viendo ustedes algunas de las imágenes. Se realizó una reunión, ahorita Germán nos contaba que tuvo un poco más de contacto y les mencionaban cómo habían quedado las votaciones, la verdad, entre Jairo Ran, que fue expersonero de la ciudad de Medellín y que hoy pues va a ser el candidato por la Colombia Humana, ahí lo están viendo ustedes, seguro ya con la foto muchos lo recuerdan, es el nuevo candidato a la alcaldía de Medellín, ya se tomó la decisión, pues habrá que esperar, Nacho, cómo le va a este candidato. ¿Y cómo quedó la votación? Germán ahorita nos contaba cómo hablaban de 130 votos, voy a tener aquí como la 110 130 contra 121 contra Elda Soriel, pero también estaba Luis Fernando Muñoz. Luis Fernando Muñoz. A ese lo habían casi que sacado de la foto el otro día, pero sí, ellos hablan de unos nodos, o sea, la gente que pertenece a ese movimiento acá en Medellín se inscribió e hicieron una asamblea el fin de semana y de ahí salió el candidato. Yo le decía a Liliana que 130 contra 121 pues no estuvo tan desigual la votación. Sí, estuvo disputado. Elda Soriel, yo reconozco que no la ubicaba, no la conocía mucho. Al expersonero sí, por supuesto, lo entrevistamos muchas veces, pero bueno, ese es el candidato. Por ahí me preguntaron, no, es pues que era Daniel Quintero el candidato de Petro. La gente preguntando eso. Lo Nacho, todo el tienen mundo relacionado. Sí. Pero Daniel Quintero no va por esa línea, definitivamente, ni estuvo metido en ese panorama, ni nada de esas cosas. Pues por lo menos no es el candidato oficial. Falta ver si realmente, cuando ya se estén acercando las votaciones, se presente de pronto una unión entre los de la Colombia Humana, los de Daniel Quintero, de pronto otros partidos que se han hecho llamar independientes. Ahí es donde veremos la verdad. Sí. Nacho, pero ¿sabe? Lo que pasa es que Daniel Pero le Quintero... cuento una cosa, por ahí lo estaban buscando de otro partido también, del mismo lado, y dice, nada, me voy como independiente y no hago ninguna alianza. Un partido de color, de tantos colores que del verdecito. Nacho, lo que pasa es que Daniel Quintero cuando estuvo acá en el programa dejó como a todo el mundo en ascuas. Dijo que había votado 2 veces por Uribe, que no había votado por Uribe cuando Santos lo traicionó, pero que la última vez había votado por Petro. Entonces ahí como que... Libertad de voto, muy bien. Sí. Duber, ¿Está matriculado? No está matriculado. Duber, nos vamos para Bello, la cosa no para. O sea, ya esto es... Obituarios todos los días. Dos cosas. Tengo 2 informaciones Sí, de señor. lo que usted me pide del municipio de Bello y otra que tiene que ver con un último minuto, pero entonces primero le cuento lo de Bello. Mire, hoy después, pasado el mediodía, cerca de la 1:30 de la tarde, se presentó un atentado, un ataque sicarial allí en una barbería ubicada en el barrio Buenos Aires del municipio de Bello. Allí una persona murió y otras 2 resultaron gravemente heridas, pues el hombre que falleció alcanzó a ser llevado a un centro asistencial, pero lamentablemente no le pudieron salvar la vida. Las 2 personas que resultaron heridas, 2 barberos, ustedes ven ahí en la barbería en esa esquina,
se encuentran en delicado estado de salud por este atentado. Se produce, Nacho, a pocas cuadras, exactamente a 2 cuadras de donde fue asesinado este joven o este menor de 14 años, Santiago Mena, primo de un reconocido jugador de fútbol que se presentó justamente la semana anterior. Afortunadamente el fin de semana pues la situación estuvo tranquila, pero nuevamente se ve opaca o empañada la tranquilidad de este municipio la tarde de hoy con este atentado, con este homicidio y estas 2 muertes violentas. Y Nacho, la otra información que le tengo es una información que se acaba de producir desde la Fiscalía, donde dicen que pues, la Fiscalía logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Popeye. Pues todo indica que la Fiscalía tendría nuevos testigos, nuevas pruebas contra Popeye, sindicado señalado de participar en el homicidio del periodista Guillermo Cano, del periódico El O Espectador, sea, se asesinado puso a en hablar 1986. y no aprenden la lección. Estaba disfrutando de su libertad, había pagado. Se puso a hacer esas amenazas con esa pistola y todo eso. Ahí Y otra terminó. vez, Bueno. ahí quedó Nacho con medida de aseguramiento. No, ya. Es como la información más reciente de último minuto con respecto a Noticias Nacionales. El pasado viernes también, Duber, aquí hicimos un comentario, alertamos a la comunidad sobre Altavista. Eso lo hicimos aquí en el programa. ¿Qué pasó? Así es, Nacho, mire, alertamos desde Nos Cogió la Noche sobre la posible situación que podría volver al corregimiento de Altavista de confrontación armada entre grupos delincuenciales, los chivos, los pájaros. Fue una alerta temprana que algunos defensores de los derechos humanos le hicieron también a las autoridades a través del canal Cosmovisión y desafortunadamente pues el fin de semana, Nacho, se producen 3 muertes violentas. Una de ellas, un joven de tan solo 14 años, quien participaba de una fiesta y fue ultimado allí en el sector conocido como Cantarranas. Y a 20 minutos de haber sucedido esto, cerca de la medianoche del sábado, madrugada del domingo, pues se produce otro atentado allí en el sector de La Esperanza. Y 2 hombres, uno de 19 y otro de 27 años, perdieron la vida en ese otro hecho que lamentar. Y una mujer se encuentra en delicado estado de salud que resultó herida, Nacho, por esta situación. Y la tercera alerta la dimos aquí también con nuestra invitada, Aduanas. Y resulta que incautación, no estábamos hablando aquí bobas. O sea, seguimos creyendo que este es un flagelo y desde esta mesa lo seguiremos denunciando. Pues resulta que se encontraron un contrabando de tamaño mayor, Duber. Nacho, sí, realmente fueron 2 bodegas inmensas, porque es... Miren esto, inmensas. 1 millón de camisetas. Más de 1 millón, Nacho. Más de 1 millón de camisetas que no pagaron impuestos, de contrabando de China. Esto es una cosa de locos. Sí, Qué Nacho, golpe. mira, Mira que incautaron más de $1 millón, porque cada camiseta mínimo va a valer $1. Por lo menos. Imagínese. Por lo Según menos. eso. Eran, Nacho, 2 bodegas, una ubicada en el barrio Antioquia y otra ubicada en el barrio Colombia. Como lo dice usted, pues más de 1 millón de prendas de vestir que entraron de manera ilegal aquí a la ciudad. Y pues, Nacho, lo más preocupante es que las 2 bodegas estaban siendo custodiadas por grupos delincuenciales de estos 2 sectores de la ciudad. La policía la DIAN y la policía llegaron hasta con antimotines para poder realizar este operativo que permitió la incautación. Tan grande era, Nacho, o tan grande, ustedes se podrán imaginar la dimensión de este cargamento, que tuvieron que hacer 10 viajes. En el caso de la bodega del barrio Antioquia, en contenedores, 10 viajes para transportar esa mercancía desde el barrio Antioquia hasta una bodega ubicada en el sur del Valle de Aburrá y en el barrio Colombia. Esa la 12 DIAN que Duber, cumple ¿y cuántos camioncito detenidos? grande. No hay detenidos. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No, ¿Dónde están los hay dueños de este detenidos. contrabando? No, y ¿Dónde le están estaban- los que hicieron y esto? nos Pero dicen que la entonces estaban apareció de la cuidando. nada. Ah, no, Son eso está 2. solito, eso no Nacho, es mire, nos indican desde la DIAN pues que al parecer ya tienen serias pistas o una buena investigación avanzada, porque serían las 2 mismas personas que desde China vienen enviando todo este material. Pero eso deja Hola. muy mal a la DIAN. Sí, y a la ¿cómo no va a policía tener también. A la DIAN no, a la Porque- policía. No, a la policía. Bueno, a la policía o a la autoridad. Sí, que porque- se Competente, revisen, porque pero a mí que vemos no me las- digan que sí, llegaron y usted ya. ve las imágenes y todos los policías mirando los pantaloncitos, qué bueno tener esto para mi hijo, qué rico, pan. Sí, todos están ahí diciendo. Vemos a alguien esposado, vemos a alguien capturado, a alguien condenado con todas las de la ley, porque esto es un robo O al alguien, país. como dicen por ahí, o alguien cantó desde la policía, vea, vamos a ir a tal Sí. hora para que huele. Claro, pero esto no, pues muy Pues muy bonito, lol. me encanta que logremos recuperar estas prendas. Este señor acaba de tener una pérdida grande,
Pero en 15 Pero ahí días viene está otro- buscando- pero ahí viene el otro contenedor. Ahí viene el Claro. otro contenedor. Este lo metemos en el PG negativo y listo. Así no hay Yasmín, manera, señor. usted tiene una información que darme. Claro que sí. ¿Por dónde nos vamos, Nacho? Rápidamente por donde quiera. Bueno, pues le voy a mostrar uno de los municipios más afectados por temporada de lluvias este fin de semana y es el municipio de Caucasia. Ellos, digamos que en este sector se presentaron daños sobre 13 infraestructuras, 13 viviendas que perdieron sus techos y que finalmente así quedó el municipio en agua completamente. Ellos manifiestan desde las diferentes redes sociales que están esperando la ayuda del gobierno departamental para que les solucione por lo menos una parte de esas afectaciones. Miren nada más como quedó una de las iglesias del municipio de Caucasia. Lamentable porque incluso hasta en algún momento llegaron a evidenciar o a presenciar una babilla de más o menos aproximadamente, aproximadamente de 2 metros, dice la comunidad. Esas no atacan. Pues Ya no Nacho, si atacan. yo la tengo ahí al lado, No la moleste y no le hace sí, nada. no creería No como le hace que nada. está muy sanita ella, pues sí, no Lamentamos van a porque el atacar. invierno está fuerte. Claro que Ya, sí. Lili. Nacho, si quiere le complemento el resto de la información que entrega el DAPAR, porque no solo se presentaron inundaciones en Caucasia, como lo mencionaba Yasmín, donde en total fueron 10 barrios inundados y 30.000 personas damnificadas, sino que también en apartado se desbordó el río que dejó 10 viviendas afectadas, se presentó un deslizamiento de tierra que tiene incomunicada gran parte de esta población. En el municipio de Turbo también se presentó el desbordamiento del Río Grande que generó inundaciones y afectaciones a 20 viviendas. En Carepa, en el sector conocido como Brisas, 25 familias afectadas. En Arboletes, en el sector La Candelaria, también inundaciones en vía pública, y en el municipio de Liborina 3 barrios también resultaron inundados de cuenta de las lluvias que se registraron durante el fin de semana, eso sin contar los municipios del Valle de Aburrá que también se vieron afectados, como el municipio de Copacabana durante el día viernes en la noche y también el municipio de Envigado. Don Germán, ¿usted me quiere hablar de las antenas, del general del ejército, de la policía, de todos estos que están siendo investigados? ¿Cuál tema quiere contarle a la...? Nacho, pero sí hablamos de las antenas, porque mire, la gente, yo por aquí estaba leyendo un comentario cuando lo publicamos en el Facebook y la gente dice, boletearon a este señor por 3.000 pesos, que es a lo que vende las antenas, pero es que hay gente a la que le cuesta mucha plata una antena Y dependiendo... no se había robado solo una. Exactamente. Este señor que estamos viendo aquí se convirtió en el terror de los carros que parquean aquí a los alrededores del canal, no solamente al frente, sino por todo lado, porque ya se le había robado las antenas a muchas personas. Y a mí me decían que había una antena que costaba como 300.000 pesos, eso es mucha plata por una antena, y él va y las vende en 3.000 pesos. Pues mire, se hizo el seguimiento, ahí lo estamos viendo, el señor con toda la cautela, mira por todo lado y O sea, comienza... la antenita esa que uno utilizaba en el carro, la antigua, la que uno sacaba, es la Sí, que roba. sí, la antena para coger la La señal de antigua, radio. eso no es tan antiguo, Nacho, eso lo Nacho, tienen todos los y lo- carros. y lo que dice Ah, la Germán, de atrás, vea La cómo de era. atrás, sí, la Ah, antena ya que del es pequeño. carro. el señor la vende en 3.000, pero el dueño del carro, ¿cuánto No, le vale ¿cuánto le reponer la vale? antena? Claro. Exactamente, mire, al señor lo cogió una persona que cuida los carros por aquí y tenía en su poder 3 antenas. Qué belleza. Y ya se había robado antenas hasta de compañeras nuestras aquí en el canal. Tenía Ah, es soltados a los... que ese es el de las antenas. Ese es el de las Ese es el de las antenas. antenas. El de Cosmovisión, Nacho. Ese Nacho, es. y no el fue solo un antenero de día. Cosmovisión. Sí, Wow. y mire, hasta la policía vino aquí. Con razón, yo sí lo vi, eso fue ahora, sí. Sí, fue al mediodía. Ahí lo cogieron, pero ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Vaya, denuncie. Nada. No pasa nada porque eso son pequeñas Pues cuantías. hablemos con las de cuál es el cuento para que denuncien. No, pero es que a Porque una de ellas le robaron. Por eso. Y a mí Claro. Y a también. una de nos cogió la noche también. José, Nacho. la suya No, pero rápidamente. Nacho, le cuento Bueno. rápidamente lo de... Mire, es que la Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra del comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez Espinel, a raíz de todo este asunto de las publicaciones del New York Times. Inclusive lo relacionan con un caso ocurrido en el 2009, donde él habría como premiado a las personas que aparecieron dando de baja a alguien que supuestamente era guerrillero y que al final no. Y también sobre lo que está pasando con el excombatiente de las FARC, Dimar Torres, que fue asesinado por un militar. Ya se comprobó que en efecto así fue. Abre indagación de oficio preliminar la Procuraduría contra el comandante del Ejército por ese tema de el posible regreso de los falsos positivos. Es preliminar, pero de todas formas se inició la investigación.
No hemos visto investigaciones de falsos positivos de las FARC, de la guerrilla. Nacho, pero es que eso no son falsos positivos. No, ellos tienen falsos positivos. Decir una mentira sería muy grande. Que mataron a más de un campesino, involucrándolo como paramilitar, la hicieron. No, Nacho, pero están metidos en otra película. Los falsos positivos, o sea, eso es un homicidio y no le busca lo de las FARC. Mataban gente inocente, por supuesto. Pero a lo que se conoce como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, es más, aquí no hay ejecuciones judiciales tampoco, pero le conocen como ejecuciones extrajudiciales, es a los cometidos por los integrantes de la fuerza pública. A eso es que se le conoce como falsos positivos. Sí, no, estamos claros, simplemente que yo también como ciudadano del común lo veo por el otro lado. ¿Cuántas poblaciones no fueron amedrentadas y mucha gente inocente muerta porque los tiraron para el otro bando? Iban cazando por lado y lado. Nacho, uno entendería lo que dice Germán. Lo que pasa es que lo que usted manifiesta son falsos positivos al interior de las FARC. Sí, claro. Sí, claro, para poblaciones. Y aquí todo el que sea paramilitar está muerto. Eso es una guerra descaradamente los sangrienta. paramilitares mataban gente haciéndolos pasar como guerrilleros. Pero bueno, por el otro lado todavía no estamos viendo acusaciones, don José. Nacho, finalmente, vea, le cuento que adivine qué pasó con el dólar hoy, Germán. Bajó. No, nada, Nacho, porque hoy es feriado en Estados Unidos, le cuento. Ah, bueno, entonces se quedó quieto. Entonces se negocia prácticamente. Maldadoso conmigo, entonces ya no me cuente más, voy a presentar a mi invitada. Quedó caído usted, Claudia Patricia, ¿cómo me le va? Muy bien. Claudia Patricia Correa, directora administrativa para la mujer de Bello, tema que a usted le encanta. Me encanta, Usted Nacho. que es buena feminista. Claro que sí. Y ella nos va a hablar de una campaña de tamizaje de seno. ¿Qué es esto? Bueno, buenas tardes. No, Nacho, mira, nosotros en la alcaldía tenemos un proyecto que es Mujeres que Progresan por la Vida. Con este proyecto nosotros pretendemos es que a través de diferentes acciones las mujeres bellanitas mejoren su calidad de vida. Dentro de estas actividades tenemos una contemplada que es la detección temprana del cáncer de seno. Sabemos pues que es casi que la segunda causa de muerte que tenemos en nuestro país y está demostrado también que poder detectar esta enfermedad, poder detectar un cáncer de seno en la fase temprana de la enfermedad nos permitirá pues tener un mejor final. La alcaldía, esta administración, en la administración del doctor César Suárez, hemos siempre durante estos 4 años y ya después reconocida en las diferentes comunas, realizar la sensibilización y la campaña en prevención. Buscamos que las mujeres bellanitas sepan realizar su autoexamen, conozcan su cuerpo, se hagan sus chequeos. Hacemos toda una jornada de sensibilización y de campaña para que ellas sean más responsables o que las mujeres seamos más responsables con el cuidado y con la prevención. ¿Cómo estamos frente a esto? O sea, mucho caso detectado. Sí, lo que pasa es que antes había un rango como a partir de los 37, decía la historia, la clínica, pero se ha detectado que también ya se presenta mucho en mujeres jóvenes. Entonces pasa como una enfermedad silenciosa, cuando ya se detecta pues está muy avanzado. Entonces por eso ahora las campañas y en el departamento de Antioquia los casos pues han aumentado en el Valle de la Urrá. Los casos se han presentado muchísimo. Entre los últimos 10 años podemos decir que hemos tenido una muerte de 5.000 mujeres, la mortalidad por cáncer de seno. Entonces, la invitación es a eso, a que las mujeres se hagan sus chequeos, que las mujeres se realicen el autoexamen, que las mujeres puedan pararse frente a un espejo y conocer su cuerpo y ante cualquier anomalía, cualquier cambio en ellas, pues consulte. Claudia, ¿cómo ha sido esa forma de llegarle, digamos, a la mujer rural? Porque en muchas ocasiones ese de pronto ha sido el meollo del asunto en varias administraciones. ¿Cómo le llegan a la mujer del campo? Bueno, nosotros, pues los medios de comunicación es la estrategia. Definitivamente esa es la estrategia. Nosotros de todas maneras desde la alcaldía, cualquiera de los programas misionales o sociales que nosotros tenemos, tratamos de que estas actividades también las jornadas de salud, en las jornadas de salud que llegan a cualquier comuna, nosotros visitamos todas las comunas del municipio, se realicen. Entonces, ellas tienen la oportunidad de capacitarse y nosotros buscamos mujeres que se vuelven como
multiplicadoras en sus sectores, eso nos ayuda mucho, ha sido una estrategia muy bonita a través de la Secretaría de Salud, donde a través de tomas barriales y otras mujeres que se capacitan su entorno, o cierto, las mujeres de su sector. Entonces, todo el tiempo, pienso que es un tema de campaña, pienso que es un tema de todo momento. Precisamente mañana se celebra el Día Internacional de Acciones para las Mujeres por su salud, y Bello pues no es ajeno a eso. Entonces la alcaldía tiene toda una puesta de servicios para ellas en la Casa de la Mujer. Y bueno, tenemos todos los servicios, además del tamizaje, pues todos los otros, salud visual, ¿Cuántas salud oral. personas esperan recibir? ¿O esto cuánto va a durar? ¿Qué costo tiene? No, es totalmente gratis. Los Muy bien. servicios que nosotros prestamos en la Casa de la Mujer son totalmente gratis. Y no son por una temporada, sino que siempre. O sea, no es que vamos a salir esta próxima semana. Siempre se hacen jornadas de salud. Sí. Siempre mañana vamos a realizar una jornada especial en la Casa de la Mujer con nuestras usuarias, porque pues es el Día Internacional de las Acciones para ellas. Entonces, además del tamizaje, pues vamos a tener salud auditiva, salud visual, salud sexual y reproductiva, y terminamos con una bailoterapia. Pero sí tratamos que sea una programación de todo el año y llegar a todas las comunas. Entonces, a impactar a todas las mujeres Exactamente. bellanitas. Invitarlas a ellas a que participen de estas jornadas. ¿Tienen Son que pedir alguna totalmente- cita o a dónde se pueden No. comunicar o en internet? ¿Qué deben Sí, hacer? en la página de la alcaldía siempre promocionamos los servicios de la Casa de la Mujer. Ellas son pues usuarias permanentes nuestras, siempre están atentas como a cualquier invitación que nosotros les hagamos, pero la invitación y las personas que por alguna razón no nos hayan visitado es en la Casa de la Mujer. Estamos ubicados en la carrera 48-52-37. Es mañana, a partir de la 1 de la tarde, tendremos toda una oferta de servicios de salud para ellas y bueno, allá las esperamos. Pues ahí lo tienen para que aprovechen en el municipio de Ello. Doña Claudia, muchas gracias por habernos acompañado. ustedes, muchas Hacemos gracias. una pausa y volvemos con ustedes. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. La siguiente sección llega a usted por el patrocinio del Hospital La María. Trabajamos con amor por la vida. Hospital La María, qué bien, me encanta. José, yo sí le tengo noticias, ya que usted no me habló del dólar, pero yo le voy a hablar de una noticia del dólar. Dígame, Nacho. Hablaban estos días con el sistema bancario, con todo este asunto del renting y leasing de vehículos. Pues ya muchos concesionarios e importadores o fabricantes grandes ya anunciaron a estas empresas incremento en los vehículos entre el 2 y el 7%. Comprensible, Nacho, ha subido Pero casi un 10% el dólar. cuando usted habla de un vehículo de 100 millones, el 2% siempre son 2 milloncitos más, un 7% son Y debería 7 ser millones. más. Sí. Ya anunciaron eso, se verá en los próximos días incremento en los vehículos por el dólar. Entonces, el motivo para pues, comprar nacionales, Nacho. Claro que los nacionales tienen muchos de sus componentes que son importados. No hay nada. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener, desde hace muchos días estábamos invitándola, pero sus ocupaciones no le permiten. Ella es la doctora Paola Holguín, senadora de la República, que siempre le pone aquí como mucha calentura a esta mesa Nacho, qué porque pena hemos le tenido culmino. unas Y los garroteras nacionales con él. no son nacionales, son ensamblados en Ah, Colombia. bueno. Déjeme termino de presentar aquí a mi senadora. Usted tiene, no, hay que apoyar la industria nacional. Así es, pero sí es cierto que muchas partes, casi todas las partes son importadas y efectivamente el alza del dólar empieza a perjudicar la importación de maquinaria, de mucha cosa para producción de vehículos, entonces vamos a ver qué pasa. Y uno ahí entra también en una contradicción, el alto precio del dólar, pero el mercado negro, porque usted va a la casa de cambio, está muy por debajo de la tasa representativa. Pero que en este también momento es no es tanto, está producto, como 200 pesitos por debajo aquí. pero es mucha la diferencia Sí, sí, sí. y eso tiene que ver mucho con tanto dinero que hay de narcotráfico por circulante. Claro que por estos días pues me echaban esa historia, lo que hablábamos aquí en la mesa. De pronto el incremento del precio del dólar, dicen que hay cierta presión. En Colombia, ¿cuántos venezolanos hay? ¿1 millón? Hay 1.260.000 según el último Y censo. 1.260.000 tendrá muchos de ellos, un porcentaje muy alto, que comprar sus 50, sus 100 dólares para mandar desesperadamente a sus familias allá. O sea, la economía recibe una presión de un dineral Sí. en dólares
que están comprando, sean 50 o 100 dolarcitos. Dicen por ahí eso, habrá que analizar. Es que ahí hay muchos temas difíciles. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos un principio de solidaridad que tenemos que mantener con el hermano pueblo de Venezuela, pero es indiscutible que en estos días estaba en una conferencia para líderes de América Latina y yo les decía, pongamos esto en contexto. La crisis siria en Alemania. Alemania en 4 o 5 años ingresaron 1.300.000 sirios. Sí. El PIB per cápita de Alemania son 40.900 euros. Y eso generó una presión tan grande que se habló de la crisis de refugiados sirios. En Colombia, en 2 años más o menos que ha sido el fenómeno duro, ingresaron 1.260.000 venezolanos a un país con un PIB per cápita de más o menos $1.900. Miren la diferencia. Obviamente eso tiene unas consecuencias económicas, sociales, que se tienen que revisar y por eso también es muy importante pedirle apoyo a la comunidad internacional para poder atender la crisis. Usted que es del Centro Democrático, férrea, convencida de todo esto, ¿el Centro Democrático quiere acabar el proceso de paz? No, mire, aquí hay varias cosas que se han dicho complejas. Nosotros no queremos acabar el proceso de paz, pero es cierto 2 cosas. Uno, que los colombianos votaron mayoritariamente no. Es que a uno eso no se le puede olvidar. Aquí se hizo un plebiscito. Además, no lo propuso el Centro Democrático. Fue un compromiso del gobierno Santos y de la FARC. En el documento de los Llanos de Yarí, la FARC decía que se implementaba el acuerdo solo si había refrendación popular. Y Santos prometió lo mismo, ese es un primer punto. Un segundo punto, la campaña de Iván Duque. Iván Duque dijo, ni risas ni trizas, vamos a hacer unas modificaciones al acuerdo, y él ganó. Entonces, nosotros no queremos acabar el proceso, pero sí creemos que se tienen que revisar algunos temas. Mire, se desmovilizaron más de 13.000 hombres. Hoy se calcula que solo quedan entre 4 y 5.000 en el proceso, los demás huyeron de las zonas veredales transitorias, eso lo dijo la propia ONU, dijo que más o menos el 50% ya no estaba. Tenemos un problema de incumplimientos. Es que ¿cuánto hace que acabó el proceso? 1 de diciembre de 2016, y esta es la hora que no hemos logrado que vaya ni el Paisa, ni Iván Márquez. Entonces ellos creen que pueden comparecer cuando les venga en gana, y eso no es serio. Las dificultades que viene enfrentando la JEP, el incremento de los cultivos ilícitos y la violencia. Entonces, son muchos temas que lo llevan a uno a cumplir una obligación y es, venga, sentémonos, nosotros hemos repetido hasta el cansancio, intentemos un gran acuerdo sobre lo fundamental para darle garantías a quienes tienen genuina voluntad de paz, pero también para corregir lo que se tenga que corregir. Y a todas estas, entonces, la JEP, ¿cómo la entendemos? A la fecha no hemos visto... así como que digamos esta persona está sentenciada o no hemos visto nada. Mire, ¿cómo entender la JEP? Doctor Ignacio, yo tengo que ser sincera con los televidentes. Lo primero que les tengo que decir es que yo he sido opositora desde que se iba a crear la JEP. Y fui opositora por muchas razones. La primera razón es porque es muy extraño que la FARC participe en el diseño del tribunal que lo va a juzgar. Y no solo en el diseño, sino en la elección de los magistrados. A mí eso me generaba un primer cuestionamiento de fondo. El segundo cuestionamiento es por la manera en que se vino estructurando el asunto de la JEP. Habían unos magistrados con un clarísimo sesgo ideológico, eso nunca se tuvo en cuenta en la elección. 3 extranjeros participaron en la elección de los magistrados, que eso es extraño también en un proceso como este. Había un español, un argentino y el otro era, creo que peruano. Otra dificultad, empieza la JEP y empiezan una serie de escándalos sobre sus funcionarios por corrupción, por obstrucción a la justicia, por favorecimiento a la FARC, que están siendo procesados por la Fiscalía. Y lo que usted señala que es lo más grave, al día de hoy no hay nada. Y uno lo que ve es, a puertas cerradas se hacen los procesos contra los miembros de la FARC, no permiten el ingreso de víctimas, ni de medios, ni de nada, cuando van los cabecillas. Y cuando son otros, entonces ahí sí pueden entrar las víctimas, los medios y todo. Eso genera como una inequidad y un tema complejo de entender. Y yo la semana pasada denuncié 3 magistrados por el presunto delito de prevaricato.
la justicia determinara si prevaricaron o no. ¿Por qué lo hice? Por extralimitación de funciones y por lo que hicieron en el caso de Santrich. En el acuerdo quedó establecido que la JEP tenía competencia hasta la firma del acuerdo final, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2016, y que los delitos posteriores iban a justicia ordinaria. Estados Unidos envió las pruebas sobre Santrich y ahí lo que había era una muestra de que los delitos se los cometió entre 2017 y abril de 2018, por lo tanto la JEP no tenía competencia. Lo único que tenían que hacer esos 5 magistrados de la sección era determinar si él había delinquido o no antes o después de la firma del acuerdo final. Permíteme que le interrumpa. ¿Dónde está esa prueba de la fecha? Que no la hemos visto nunca. Bueno, hay varias pruebas. Hay videos, está el testimonio de Marín, el sobrino de Iván Márquez, donde también es claro que fue posterior. Y hay una serie de acervo probatorio. De hecho, es muy importante leer los 2 salvamentos de voto de los 2 magistrados, donde ellos dicen que claramente no se valoraron a fondo las pruebas, porque con las pruebas sí se podía determinar que el delito había sido posterior. Pero más allá de eso, donde se extralimitan ellos, la sala solo tenía que definir la fecha. Y ellos no solo se limitaron a eso, sino que salieron a decir que tenía que mantener el principio de no extradición. Eso no era competencia de esa sala. Ellos solo tenían que determinar la fecha. Y es muy importante leer el salvamento de voto de los 2 magistrados, porque ahí queda claro que había suficiente acervo probatorio para demostrar que los delitos fueron posteriores a la firma del acuerdo. Y hay otro problema en esta sección. Ellos le empezaron a exigir a Estados Unidos que enviara las pruebas del caso. ¿Y ahí qué problema hay? Los tratados de extradición son unos tratados de buena fe, donde se da entre 2 estados que confían en sus sistemas de justicia. Por lo tanto, uno lo que hace es como el tema casi que notarial, un tema de forma, cumplir unas formas para la extradición, pero las pruebas se controvierten en el tribunal del país requirente. Además, por una cosa simple, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Si ellos enviaran todo el acervo probatorio y la JEP entrara a valorar el hecho en sí, entonces ya después igual no podría ser extraditado, porque a usted 2 veces no lo pueden juzgar por lo mismo. Entonces ahí hay como una trampa, ahí hay como una cosa extraña. Y yo creo que vamos a ver qué pasa con la denuncia. Igual yo la radiqué la semana pasada y eso hará parte pues como de todo este proceso también. Pero todo esto no está generando un enrarecimiento en este proceso en el que ya estamos metidos. Echarlo para atrás es bien complejo, sería muy difícil. O sea, ¿sí va a ir a alguna parte de esto o ustedes piensan que no debe ir más allá de donde está? Es que volvemos al punto, esto no es para echar atrás el proceso, es para corregirlo, además por un tema también de seguridad jurídica de los propios criminales de la FARC, porque nosotros no podemos olvidar algo. Colombia firmó el Estatuto de Roma, que es el que establece la Corte Penal Internacional. Ahí quedó establecido que los delitos atroces y de lesa humanidad no prescriben, que no son ni indultables ni amnistiables y que tiene que existir, según la justicia internacional, cierta proporcionalidad en la pena. De hecho, vale la pena recordar, cuando nosotros hicimos la Ley de Justicia y Paz contra los llamados paramilitares y algunos miembros de la FARC y del ELN que se sometieron, las penas para estos delitos eran de 8 años. A nosotros, a partir de ese momento, la Corte Penal Internacional nos dejó en observación. En observación. ¿Qué va a pasar ahora que ni siquiera hay condenas y que ni siquiera hay penas? Porque penas, no pueden existir penas alternativas como váyase de congresista, eso es maluco, pero no tanto como para decir que con eso van a pagar delitos atroces y de lesa humanidad. Entonces, incluso por la seguridad jurídica de ellos, porque si no hay un mínimo de justicia en Colombia, en cualquier momento cualquier ciudadano puede interponer recursos ante la Corte Penal Internacional, que no entra como a sustituir la justicia de los países, pero sí es subsidiaria. Si yo considero que en mi país no se hizo justicia frente a un caso, yo puedo acudir a la Corte Penal Internacional por este tipo de delitos a exigir justicia. Entonces, incluso por la propia estabilidad jurídica de los responsables de estos delitos en la FARC, deberían aceptar que se moldee un poco el tema de justicia. Senadora, yo tengo una inquietud con respecto a este proceso de paz. ¿Qué diferencia el proceso de paz con las FARC, con los otros 10, excepto el de las autodefensas, por lo de la cárcel? ¿Qué diferencia este con otros donde ninguno pagó cárcel? Inclusive se propuso indulto a los señores de la M-19 en su época.
Claro. ¿Por qué es tan diferente este a los otros que ya hemos tenido en Colombia? Esa es la pregunta de fondo, porque los que se dieron anteriores a la Ley de Justicia y Paz y a no existía la firma del Estatuto de Roma. Que el Estatuto de Roma es un tratado internacional sobre derechos humanos que por lo tanto entra a formar parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué pasó con el M-19? Al M-19 no solo se le dio indulto, sino reindulto. Colombia no era signataria del Estatuto de Roma. En ese momento no había una prohibición expresa en la justicia para dar amnistía o indulto a delitos atroces y de lesa humanidad. Después de que entra Colombia a firmar el Estatuto de Roma y que por ley se establece el estatuto y la Corte Penal Internacional, no se puede dar amnistía ni indulto para este tipo de delitos. Por eso, en la Ley de Justicia y Paz ni se amnistiaron ni se indultaron esos delitos. Entonces, esa pregunta es clave porque muchos colombianos la tienen. ¿Por qué sí se pudo con el M-19, con el EPL, con el Movimiento Armado Quintín Lame, con el EPR y no se puede con este? PRT, ¿por qué no se puede? Sencillamente porque en ese momento Colombia no había firmado el Estatuto de Roma, no existía la Corte Penal Internacional y no existía la prohibición expresa de amnistía o indulto para ese tipo de delitos. En el caso, senadora, de los constantes asesinatos, no solamente de líderes sociales pues, que reclaman en muchas ocasiones tierra, pero vemos que también se han asesinado excombatientes de las FARC, van 100. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos también en últimas son víctimas. Sí, hay varias cosas ahí importantes para analizar. La primera es la necesidad de revisar a fondo cada caso de los que se determina como líder social o desmovilizado. ¿Por qué? Porque en muchos casos los asesinatos no tienen que ver con que sea desmovilizado líder social. Ese es un primer elemento para considerar. En Colombia asesinan al año casi 15.000 colombianos, al año, casi 15.000 colombianos. Tenemos un problema enorme, la impunidad que es superior al 90%. En los casos de estos líderes sociales se ha podido determinar en más de un 50% quién es el responsable, según la Fiscalía. De los más de 200 casos que van en los últimos 4 años más o menos, entre líderes sociales y desmovilizados. Y encuentra uno varios casos. Uno de los líderes sociales, por ejemplo, que asesinaron en Soacha, lo mandó a asesinar la hija porque abusaba sexualmente de ella. Entonces, en muchos casos uno encuentra que el asesinato no está vinculado a que sea líder social o desmovilizado, sino que hay otros móviles. Y hay un tema muy grave también que nosotros estamos analizando. Muchas de estas personas están siendo asesinadas en las zonas donde hay alta presencia de cultivos ilícitos y de combate entre estructuras criminales. De hecho, en el cuadro de los más buscados por asesinatos de líderes sociales, muchos pertenecen al Clan del Golfo y a otras estructuras criminales, a otras bandas criminales. Entonces, primero, cualquier asesinato tiene que ser repudiable. En Colombia no se puede justificar que asesinen a nadie, absolutamente a ningún colombiano, a nadie. 2, frente al tema de los líderes sociales, el gobierno ha sacado unos compromisos y unos protocolos y por eso vemos que incluso estas investigaciones avanzan mucho más y mucho más rápido que las demás. Aquí estamos hablando de que más del 50% ya hay procesos, ya hay determinados responsables y eso. Preocupaciones las tenemos todas porque, mire, en algunos casos muchas de las personas amenazadas están siendo amenazadas por las propias disidencias de la FARC o asesinados por disidencias de la FARC. Entonces aquí tenemos que mantener la protección por esta población que es altamente vulnerable, la ofensiva en el tema de defensa y seguridad y sobre todo el tema de investigaciones, porque lo que nos viene arrojando esto es que en muchos casos los responsables son otras estructuras criminales como el Clan del Golfo. Senadora, usted habla de esas disidencias de las FARC que siguen haciendo de las suyas, que siguen atacando, extorsionando, pero también hay una culpa que tiene el Estado bastante grande, porque lo analizábamos al mediodía, lo hablaba yo con José, lo conversaba, decíamos, el Estado sabía de qué lugares estaban saliendo esos frentes de las FARC, qué pasó, por qué el Estado no llegó a colmar esos territorios, por qué la fuerza pública no pudo allí copar esos territorios y llegaron otros grupos como los Caparros, Clan del Golfo, ELN, y ahí se sumaron todos y esto está vuelto nada en esos lugares. Y cuando dice que ya hay que 54 frentes, en 16 departamentos, 2.000 y tantos hombres que están de nuevo entre las disidencias. Lo que viene pasando es muy grave y hay varias cosas que se tienen que aclarar. La primera es que este crecimiento de estas estructuras criminales no se dio en 9 meses que nosotros llevamos en el gobierno.
Este crecimiento de las estructuras criminales ya se venía presentando y tiene muchas razones. Una, el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico es el combustible de todas las organizaciones criminales. Mire, yo siempre he discutido una cosa, usted puede capturar, dar de baja, desmovilizar, pero si las estructuras criminales siguen teniendo ese combustible que es el dinero de las rentas ilegales tan alto, ellos tienen con qué seguir comprando fusiles y aumentando el pie de fuerza, porque hay un montón de pelados dispuestos a irse a esas estructuras criminales en la calle. Entonces, ese es un primer problema. El crecimiento exponencial de cultivos ilícitos llevó al fortalecimiento de las estructuras criminales. Segundo problema, el mal ejemplo de la impunidad. Es que miren, estos días me decía un joven una cosa muy dolorosa, me decía, es que en Colombia ser bandido paga, porque es que al ciudadano de bien le va muy mal, pero a los criminales les termina yendo muy bien, que eso es muy grave. Otro problema que tenemos, durante 8 años el gobierno Santos se dedicó al proceso de paz y paralizó a la fuerza pública. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Yo voy mucho por tierra Urabá. Ustedes saben que el Cañón de la Llorona, cuando uno pasa a Beiba, es una zona muy de FARC y de ELN, y por esa zona, y de Clan del Golfo, porque esa es una zona de tránsito para sacar coca por Turbo, por Necoclín. Yo les decía, muchachos, ¿cómo va la cosa? Me decían, Doc, tranquila. Y yo, tranquila, pero están traqueteando de lo lindo por aquí. Y me decían, sí, pero ¿qué hacemos? Es que nosotros no podemos entrar a operar porque es que si es del ELN o de la FARC ponemos en riesgo los procesos. Entonces, finalmente, el no querer afectar unos procesos que se venían adelantando llevó a la parálisis de la fuerza pública y eso también llevó a que crecieran las estructuras criminales. Y un punto muy importante que yo les tocaba al comienzo, es que si la ONU dice que el 50% se fue de las zonas veredales transitorias, muchos de ellos, ¿dónde se fueron? A esas estructuras criminales, se fueron al clan, se fueron al ELN, simplemente cambiaron de brazalete. Entonces, ¿Y esos clanes del Golfo y otros por quién estaban conformados? Por guerrilla, paramilitares y nuevos narcotraficantes. Por ejemplo, alias Otoniel fue guerrillo, paraco y es narcotraficante del Clan del Golfo. Y eso pasa con muchas de esas estructuras. Mucha gente ha querido... Dice, no, es que finalmente esas BACRIM son exparamilitares. No, ahí hay de todo. Ahí hay guerrillas, exparacos y nuevos narcotraficantes. Esas estructuras tienen de todo y a esas estructuras hay que combatirlas. Nosotros tuvimos un problema adicional en el gobierno Santos. Ustedes saben que hay unos protocolos de la Cruz Roja que establecen cuándo una estructura criminal la puede combatir la policía y cuándo el ejército, porque el ejército es fuerza letal y para entrar a combatir una estructura se tiene que determinar el número de hombres, el poder de fuego, el control que tengan de determinado territorio. A nosotros la Cruz Roja nos había autorizado, por ejemplo, a combatir con los militares las águilas negras. En el gobierno de Santos se dio una contraorden que era combatir solo con policía a esas grandes organizaciones criminales y solo al final del gobierno vinieron a revertir esa orden. Eso también contribuyó al fortalecimiento de las estructuras criminales y miren, no se aterren, lamentablemente este no es un problema solo de Colombia. En América Latina hemos tenido más territorio que Estado y donde ustedes a los vacíos de Estado, ¿quiénes los llenan? Las estructuras criminales. Y esta vez, a esa que es una realidad de América Latina y una realidad histórica de Colombia, se le vienen a sumar otra serie de hechos que han llevado a esta situación tan delicada que estamos viviendo hoy de seguridad y de orden público. Senadora, yo le tengo una pregunta porque es que vuelvo y me quedo como pensando, es que ya casi quedamos para un año del actual gobierno y por lo general nos quedamos con muchos retrovisores, que en Santos. O sea, lo que usted nos quiere decir, este gobierno no ha despegado, no ha podido revertir toda esa cantidad de cosas que ustedes tanto critican. No es hora ya como de decir, miremos para adelante. Mire, hay varias cosas. La primera es que si alguien no ha puesto retrovisores, Iván Duque. Y de hecho yo creo que uno tiene que poner retrovisor, porque un país es como una empresa. Y si usted llega y no hace un corte de lo que recibe, de lo que tiene y de lo que debe, termina cargando muertos que no son suyos. Eso le pasó, por ejemplo, al presidente Mauricio Macri. Como él llegó en una situación de tanta polarización, Argentina dijo, no pongo retrovisor. Arrancó a trabajar y finalmente usted termina pagando cosas que no son suyas. Yo creo que al presidente Iván Duque le ha pasado lo mismo. Él ha dicho, no pongamos retrovisor. Somos nosotros los que lo hemos puesto porque hay temas que no son nuestros.
¿Qué viene haciendo el presidente importante? Primero, ya lanzó una política de seguridad y defensa. Ya se ha dado una nueva iniciativa para darle garantías a los desmovilizados. Él en 9 meses lleva 22 proyectos productivos para desmovilizados. En el plan de desarrollo se incluyeron como 37 billones de pesos para atención de todos estos temas dentro del Acuerdo de La Habana. Pero es que además yo les quiero recordar una cosa en aras de la justicia. Iván Duque lleva 9 meses, pero el plan de desarrollo de Iván Duque lo sancionó el sábado. Es que uno el primer año gobierna con el presupuesto y con el plan de desarrollo del gobierno anterior. Eso también hay que explicárselo a la gente. Dígame, doctora Paula, ¿y por qué usted no vetaron al ministro Carrasquilla? Mire, yo ahí no puedo opinar. No, ahí sí puede porque opinar. Porque yo tengo un problema de ¿qué? afecto con Carrasquilla. No, puede tener todos los afectos, pero Carrasquilla nos Uribe. está dando duro a todo. Aquí tiene un fiel seguidor. ¿Será que Carrasquilla está matando la imagen de Duque? Porque no de... ¿Usted tiene pesadillas con Carrasquilla? Casi, como, pienso yo como la mayoría de los colombianos, Nacho. ¿No le está haciendo mucho daño Carrasquilla a este gobierno? Por lo menos le está afectando la imagen al Mire, yo presidente. creo que aquí nosotros tenemos que explicarle con toda la seriedad a la gente varias cosas. La primera, nosotros encontramos al país con un hueco fiscal de 35.6 billones de pesos. Eso es lo primero que les tenemos que decir. 2, nosotros tuvimos que hacer una ley de financiamiento, donde en un momento de tanta dificultad tuvimos que sacrificar recaudo para no afectar más a las clases populares. Entonces, esa primera ley de financiamiento que esperaba un recaudo de 18 billones terminó en 7 u 8 billones. Y para nosotros es mejor tener que ir llevando el huequito fiscal como podamos que causar un problema mayor a las clases populares. Yo creo que más que Carrasquilla, yo tengo que hacer un mea culpa, yo, Paola Holguín. A mí no me gusta hablar de qué hacen los demás, sino de qué hemos hecho mal nosotros. Nosotros no hemos comunicado bien. Y no hemos comunicado bien porque, por ejemplo, en la ley de financiamiento se lograron cosas muy importantes. Y nosotros dejamos que la gente se quedara en el imaginario con lo que iba a ser inicialmente la ley de financiamiento. Lo mismo nos pasó con el plan de desarrollo. Tuvo muchos detractores y mucha gente se quedó con una imagen errada del plan de desarrollo y no vio que es un plan de 1.100 billones de pesos, donde casi el 50% es para equidad, donde se logran unos recursos para saneamiento del sector salud, donde hay una apuesta muy importante en el tema de educación, hay una apuesta por el tema del sector agropecuario, en tecnificación, en un tema de compra por cosecha. Entonces yo creo que aquí más que hablar de qué están haciendo bien o mal los otros, yo creo que yo tengo que hacerme la culpa, estamos haciendo muy mal el tema de comunicación. Y pues grave, sí, porque a nosotros nos echaron unas mentiras muy grandes. Que solo nos han contado lo malo y nada de lo Sí, bueno. no, y Sí, nos dijeron porque es que una qué cosa, dolor nos en el- dijeron que si se acababa y se firmaba este proceso de paz íbamos a tener una reducción en el PIB. Y íbamos a empezar a íbamos a tener una crecer. cosa y seguimos sosteniendo el mismo ejército, la misma policía, o sea, son la más grande de América Latina y ahí nos íbamos a ahorrar una plata que iba a Pero servir para miren, invertirla en lo hay tanto- social. yo les digo, hay y varias seguimos cosas. todo, el todo bolsillo es de las con- personas comunes y corrientes como que iba a descansar y por Sí, el y contrario quedamos lo que todo, hicieron fue todo es apretarnos. santos, santos, resantos. Pero mire una cosa que es importante tener en cuenta y es la primera, la megalomanía con la que se vendió el proceso de paz. Es que yo he dicho, en Colombia tenemos que dejar de hablar de procesos de paz, porque cuando uno le dice a la gente proceso de paz, la gente que cree que al otro día vive como Heidi la niña de la pradera, y eso no es cierto. Estos son procesos de desmovilización de estructuras criminales, pero es que a usted el proceso con la FARC ni le acaba toda la FARC, ni le acaba con el ELN, ni le acaba con el Clan del Golfo, ni le acaba con los Pacheli, ni le acaba con las demás estructuras criminales. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que corregir es que en Colombia nos vienen vendiendo cada determinado periodo de Falsas cuento ilusiones. de ilusiones frente a procesos de paz, cuando en realidad en Colombia lo que sean son procesos de desmovilización de estructuras criminales. 2, es que era muy fácil para Santos, porque la paz es un anhelo de todos, vender detrás de eso un engaño. Yo me acuerdo que Carrasquilla en algún momento, hace 4 años más o menos, hizo un análisis económico de lo que implicaba el acuerdo y de si crecía o no la economía, y él pudo demostrar que eso no tenía ningún impacto en el tema económico. Nosotros tenemos otro tipo de impactos en el tema económico. Por ejemplo, Colombia lamentablemente se volvió, yo no sé por qué, sin ser un país petrolero dependiente. El precio del petróleo sí afecta a Colombia, las reservas afectan a Colombia, la caída de un mercado
como el de Venezuela afectó muchísimo a Colombia. O sea, hay una serie de factores que influyen en la Pero usted economía. volvió y me tocó a Carrasquilla. Entonces él puso ahorro en pesos. Y lo que no estamos mirando es el ahorro en muertos. Después de una pausa, miramos, porque ese ahorro hay que contarlo. Y ahora los hablamos pueblos, las también. bombas, los cilindros. Y ahora bombas. le hablamos del ahorro en muertos para que haga una cosa El bien ahorro interesante. en muertos que yo pienso, pues uno ya en la noticia no lo ve. El ahorro en muertos no lo estamos viendo en Bello, por ejemplo, pero en muchos Pero en el municipios. hospital Pero que rebajaron, rebajaron. Pero, En el hospital eso, militar, sí. pero ella tiene otras cifras. Pero Nacho, yo soy de los Pausa. que pienso que ya el ahorro en muertos se iba a dar, porque es que ya el negocio no es combatir al Estado, sino exportar coca. No importa, pero, Pero la siguen cosa- bueno, peleando señores, por la vea, coca. Pero déjenme vida hacer es la vida. pausa, no se me Eso hace que inspiren se mate. tanto. Hagamos la pausa, ahorita vamos a hablar también de este cuento de la oposición y no será que ya es hora de que Uribe se retire a cuidar a los nietos para que este país no siga tan polarizado. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Itagüí está construyendo 9 instituciones educativas en convenio con el Ministerio de Educación y el área metropolitana. En 4 de ellas se reiniciaron labores de construcción. Inversión total, 46.000 millones de pesos. Itagüí le apuesta a la educación. Estamos con nuestra invitada, doña Paola Holguín, senadora de la República del Centro Democrático. Algunos de aquí dicen, es que señores, la semana pasada tuvimos el otro lado. Siempre tratamos de estar en la mitad mirando cómo se está moviendo el país. Nacho, es que eso va a la polarización que usted hablaba. Sí, claro, malo cuando lo uno y salimos malo con lo otro. eso, cuando malo por uno, malo No. porque Bogas, malo porque no. Usted me decía, no me vaya a dejar. Nosotros dijimos, consideramos y hemos visto que las tomas guerrilleras se redujeron a su máxima expresión, los cilindros bombas. Bueno, todo este asunto y esta delincuencia tan impresionante, porque sigo pensando que es delincuencia y no guerra, en la que está sumido el país. Pero usted me dice, no, los muertos, Sí. ¿qué? Ah, sí, porque hablamos del ahorro de muertos. El homicidio se mide en cifras. ¿Cuántos muertos hay? Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2002, Colombia tenía más de 28.000 muertes al año. Nosotros logramos una reducción de casi el 50% con seguridad democrática y cuando salimos del gobierno eran 15.000. Santos en 8 años lo bajó de 15.000 a 13.000. Entonces, si estamos hablando de muertos, la mejor política de paz es la seguridad democrática. Nosotros logramos una reducción de casi el 50% del homicidio, de más o menos el 90% de los secuestros. Nosotros recibimos el país con casi 3.000 secuestros al año y lo dejamos con 2.200... lo dejamos con 228 secuestros al año. Entonces, cuando a mí me dicen, venga, hablemos de ahorro, cuando uno mide los delitos de mayor impacto, se da cuenta que la mejor política de paz y la que más muertos y sangre le ahorra al país es la seguridad democrática y no el proceso de La Habana. 2, la otra cosa es cierta. Hoy, ¿por qué no están, gracias a Dios, los hospitales militares llenos? Porque no están combatiendo la FARC. Porque no están combatiendo las estructuras criminales y porque a ellos ya no les interesa el enfrentamiento, porque están dedicados al traqueteo y la minería ilegal. Entonces ese también es un tema para considerar. Hablemos de polarización, porque en este momento uno se sienta aquí a leer todo lo que los televidentes nos hablan, toda la gente que nos está viendo en Facebook, y entonces terminamos en una cosa en que entonces ya, o sea, todo lo que tenga que ver con gobierno, Centro Democrático, Uribe, son paramilitares, falsos positivos, o sea, los que están generando la gran crisis de este país son ustedes, y cuando lo miran ustedes se vuelven para el otro lado. La FARC, entonces ya nos olvidamos de toda esa historia de sangre, de muertos, de tomas, o sea, el pueblo está metido en una polarización que no entiende desde lo político. Ahí hay varias cosas. Y la primera es, yo les decía, es muy bueno ver alguna intervención que hizo el profesor Carlos Gaviria, que en paz descanse, y una intervención que hizo el profesor Jaime Jaramillo Paneso, los dos en líneas ideológicas diferentes, pero decían lo mismo, y es, en las democracias fuertes nadie le tiene miedo a la polarización, porque la polarización enriquece y ayuda a las democracias. Cuando el debate se hace con argumentos, con respeto. Miedo hay que tenerle al unanimismo, a pretender que todos piensen igual, porque ahí no hay democracia. Miedo hay que tenerle a quienes creen que la única vía para resolver la diferencia es a plomo, cuando la democracia se trata justamente de esa capacidad dialógica, que no quiere decir que todos pensemos igual, pero que pueden haber unos puntos fundamentales en los que nos encontremos, así en lo demás tengamos diferencia. Entonces, yo creo que el país le tiene que
bajar el miedo a la polarización y más bien rescatar la posibilidad de lo dialógico, de conversar en la diferencia, de entender que es que no tenemos que pensar igual, pero no nos tenemos que matar porque pensemos diferente. Porque hoy el problema es que dejamos de lado los argumentos y el único argumento es el insulto. Entonces, si no piensa como yo es tal por cual y tal, no, bajémosle, dialoguemos, debatamos. Senadora, yo tengo una inquietud frente a lo que usted está diciendo. ¿Por qué no dan ejemplo en el Congreso entonces? De cualquier partido. ¿Por qué uno ve esos espectáculos bochornosos donde bandido usted, bandido allá, sicario usted, paraco allá, y esos son las personas que nos representan a nosotros en el Congreso? Y entonces, ¿cómo no va a haber polarización si uno ve eso que lo transmiten por televisión y en vez de debates, en vez de ideas, ofensas, insultos, de parte y parte? Hay varias cosas. La primera es, los congresistas que estamos sentados allá no somos ángeles. Somos el reflejo del pueblo que nos eligió. Porque nadie llegó ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos llegamos ahí, nos sentamos ahí con votos de colombianos que están allá. Y si votó por mí es porque piensa más o menos parecido a mí. Bueno, algunos porque les compraron el voto, pero muchos porque tienen afinidad y piensan. Lamentablemente muchas veces nosotros no logramos estar a la altura de la dignidad que representamos. Porque nosotros sí estamos llamados a dar un mejor ejemplo. Y uno llega al Congreso y se da cuenta que hay demasiado ruido, que no nos escuchamos en las intervenciones, que muchas veces es el insulto. Y hay una cosa también, nosotros somos seres humanos, los que estamos allí sentados, y créanme que uno trata de mantener la compostura y uno hace un esfuerzo muy grande. Pero es que ustedes no ven ni la mitad de los insultos que uno se gana. Y no la queremos ver, les aseguro. Estando, y yo no quiero que las vean tampoco. Pero lo que yo les digo es, nosotros somos seres humanos y créanme que nosotros tratamos de mantener la compostura y de dar ejemplo. Pero en nuestra condición humana nos hemos equivocado. Uno tiene que reconocer que a ratos uno no aguanta igual, porque es todos los días el mismo sonsonete, paraca, no sé qué. Mire, yo jamás he pertenecido a ninguna estructura criminal. Yo jamás he asesinado a nadie, yo jamás he puesto una bomba, yo jamás he robado a nadie. Y cada 8 días tengo que aguantarme, que me griten paraca, que no sé qué. ¿Y cómo se aguanta? Los integrantes de la FARC, los integrantes de la oposición. Es más, yo tengo que presentarme a una audiencia el miércoles, porque Victoria Sanguino y alias Tornillo me denunciaron porque yo puse unos cartelitos con la foto de ellos y las denuncias de la Corporación Rosa Blanca y me denunciaron por afectarles el buen nombre. Senadora, Y el buen ¿no nombre será? suyo, por ejemplo. No, a ese porque sí no le entonces importa a nadie. que la familia, que sus parientes, que su papá, que de dónde viene usted. Bueno, mire, qué bueno que usted me hace esa pregunta también por varias cosas. Ahí uno se da cuenta que el problema de Colombia no es que le choquen los bandidos, sino que le chocan las personas. Entonces, por ejemplo, se la montaron a mi papá. Mi papá se llama Frank Holguín Ortiz y se murió en 2003. Mi papá tiene 16 años de muerto. Cuando empezaron todos estos escándalos, yo le pedí a la Fiscalía y a la Dirección de Estupefacientes certificados sobre si mi papá había sido en algún momento condenado por alguna cosa. No existe un solo registro, yo los publiqué. Me montan un hermano sicario. Yo tengo 2 hermanos. Una hermana que se llama Marcela Holguín, una gran arquitecta. Un hermano que se llama Juan Sebastián Holguín, un gran publicista. La bruta de la familia soy yo, gracias a Dios. Son personas con un nivel de inteligencia admirable. Son personas honorables. Me montan un tío sicario que se llama no sé cómo. Mi papá tuvo 3 hermanos. Jorge, que en paz descanse, Merceditas, que en paz descanse, y mi tío Alonso, que es casi mellizo porque físicamente es igual a él, que no le falta sino dar misa. Pregúntele a todo Envigado por él. Un hombre que toda la vida trabajaba en un taller de Land Rover. Y de hecho, cuando vino el Papa Juan Pablo II, él fue el mecánico del Papamóvil porque es la persona que más sabe de Land Rover. Esa es la familia terrible que yo tengo. Pero mire más allá de eso. Si les choca tanto las familias, entonces uno dice, a ustedes les choca mucho el narcotráfico. Yo puedo probar que he combatido toda la vida el narcotráfico.
pero no les choca la FARC, porque casi todos los que me insultan apoyan a la FARC o a Petro, que estuvo en el M-19. Y otra cosa, yo le quiero recordar algo a los televidentes y a los colombianos. El delito de sangre no existe. Nadie tiene que responder por nada que haya hecho un hermano, un primo, un papá, un abuelo. Lo que pasa es que aquí lo que se pone de moda es difamar, calumniar y acabarle a uno con la familia y acabarle a uno con Esa el es la nombre. posición maluca en la que estamos. porque Muy ya se maluca, de pero yo difamación, también les digo una cosita, vea, yo tengo cuero de cocodrilo, yo empecé a hacer política a los 4 años y tengo 45, entonces uno en 41 ya coge mucho callo. Entonces si creen que me van a milanar con eso, busquen otra cosita, porque por ahí no fue, ni declarando mi objetivo militar, porque la FARC me declaró objetivo militar desde 2010 y por ahí tampoco. Entonces creatividad cuando me quieran dar, porque con eso no va a ser. ¿Usted ha averiguado quién está detrás de esa campaña de desprestigio en contra suya? Ay, no, y no quiero saber. ¿Sabe Y por vuelven e qué? insisten, papá y mamá Claro. y hermanos Y sabe- plaquetos. No, y la gente sabe, es loca. y sabe por qué no lo quiero hacer. Porque uno tiene que aprender a no tomar nada personal en política, porque si no se llena de odio y de amargura. Entonces, yo no quiero saber, pero a los que son, yo sí los invito a que vayan y pidan los certificados en los entes de control y que recuerden que mi papá lleva 16 años muerto, entonces creo que poco daño le pueden hacer con esos ataques. Liliana, por favor. Será de pronto uno en la actualidad cuando analiza el gobierno del presidente Iván Duque, de pronto la gente lo que más reclama es esa unidad que se prometió en campaña, de unir todas las fuerzas, tanto políticas, la ciudadanía, la academia y demás, que de pronto es algo que la gente no ha visto. Sin duda ahorita lo mencionamos, un tema de polarización y demás. Pero ¿por qué o qué se va a hacer para que este gobierno despegue con las fuerzas políticas? Mire, Porque es yo que le si las digo fuerzas una políticas no cosa. se unen, no estamos en nada. Yo le digo una cosa, yo creo que Iván ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos. Unos esfuerzos, y los hemos hecho. Le pongo un ejemplo, plebiscito. Bajaron el umbral, financiaron el sí, nos atacaron y nos dijeron que iba a venir la guerra, que éramos los amigos de la guerra, los enemigos de la paz. Con todo eso ganó el no. Y nosotros nos fuimos arrogantes a decir esto se acabó. Nos fuimos donde Santos, dizque a renegociar. Y él nos volvió a hacer trampa porque nos dijo, renegociamos, les mostramos el segundo acuerdo y lo debatimos. Y llamó al presidente Uribe en Río Negro a notificarlo. Y le dice el presidente, le dice, este es el nuevo acuerdo. Y le dice el presidente, bueno, presidente Santos, nosotros lo vamos a estudiar, a ver si incluye. Y dijo, no, lo que le vengo a decir es que es este y lo vamos a firmar en el Teatro Colón. Nosotros, la consulta anticorrupción perdió, no lograron el umbral exigido. ¿Y qué hizo Iván Duque? Inmediatamente los llamó a Palacio y metió proyectos de ley y acto legislativo para que se dieran los cambios que ellos querían. Hola. Algunos de ellos. No, de hecho, el que tenía Angélica Lozada se votó y se aprobó para las declaraciones de renta y eso, y muchos Por ejemplo, ahí hay van. uno que está aplazado porque van a esperar que llegue el fiscal. Nuevo, fiscal. por ejemplo. ¿Hay uno de qué? ¿Cuál proyecto de ley? Uno de los proyectos de anticorrupción en el que presentó el fiscal. Pero de hecho, si quisieran se puede debatir, es que ahí están, es que los proyectos ahí están y se han venido debatiendo y ya uno se aprobó que era de Angélica y ellos no ganaron. Iván Duque a toda hora ha tenido una postura conciliadora, ha llamado a los partidos, pero yo también les digo una cosa. Yo, Pablo Holguín, prefiero que no nos apoyen y que no nos aprueben ni una sola ley ni un acto legislativo en el Congreso, a tener que volver a la relación que había antes, de un Congreso arrodillado por mermelada, por presión, que claro, todo lo votaban y lo pupitriaban, y proyecto que entraba al gobierno, proyecto que pasaba, y acto legislativo que presentaba el gobierno pasaba, pero sin debate. Sin debate, Pero eso no es por unas ponerle- mayorías que lograban a punta de presión y de puestos. Pero Yo entonces, prefiero ¿cómo que van a no. hacer ustedes para cumplir con todo lo que han hecho? Si igual tiene que pasar por ese Congreso. Un Congreso Mire, que no los apoye y que no les va a votar nada. Eso no es tan cierto. Lo más importante era plan de desarrollo, que Y ya ya se está. logró. Y la otra cosa es que yo en algún momento que veía tanta dificultad les dije, tranquilo, que si no lo aprueba el presidente lo puede sacar por decreto. Era muy importante la ley de financiamiento, ya pasó. Hombre, Iván Duque ha tenido una postura sumamente conciliadora, ha llamado a todas las fuerzas, ha intentado. Pero la otra cosa es que el Congreso también tiene que bajarle a la arrogancia y tiene que dejar de estar pensando en los intereses partidistas,
en temas electoreros y pensar un poquito en país. Es que cada uno de los que está sentado allá representa a miles de colombianos que están del otro lado y que votaron y que están necesitando soluciones para salud, para educación, para vías terciarias. Pero yo les digo honestamente, volver a un Congreso que todo lo aprobaba, pero porque estaba comprado o porque estaba temeroso, yo prefiero que no aprueben nada y que hagamos lo que podamos con un debate. Doctora Paola, ¿será que ya le llegó el tiempo al expresidente Uribe? ¿Será que está polarizando el país hacia otro lado? Vea, yo le ¿No digo será una que ya es cosa. hora que se vaya con los nietos y Yo le- que lo hacen todos los presidentes? Yo le digo una cosa con todo respeto, Nacho. Yo quiero mucho al presidente Uribe. Yo no le puedo decir Nacho, usted, doctor Ignacio. Yo quiero mucho al presidente Uribe. Los líderes no se dan como el aguacate hash. Los países normalmente no dan líderes todo el tiempo. Este no es un país que esté lleno de líderes. Y a mí se me hace muy chistoso que a todo mundo le parece horrible porque Uribe opina. ¿Y quién está más metido que Samper, que Pastrana, que Gaviria? Es que todos los expresidentes viven haciendo política en Colombia. Pues no les choca sino cuando la hace Uribe. No, mire. Lo que pasa es que los otros ya no Yo tienen creo- partido. Ah, sí tienen. No, tienen no, partido tienen, liberal. liberales, eso se acabó. El único partido que puede que no, ustedes. que no se Sí. lancen porque de pronto no sepan si tienen los votos es distinto, pero tienen partidos y siguen haciendo política y siguen opinando y se siguen metiendo. El problema es cuando lo hace Uribe. Vea, yo le digo una cosa con todo respeto. Yo creo que Uribe es uno de los grandes líderes de América Latina. Yo he tenido el privilegio de trabajar durante muchos años con él y uno todos los días aprende del presidente Uribe. Él se quisiera ir con los nietos, yo no quisiera que se fuera todavía. Yo siento que él todavía tiene la energía, la capacidad. Y yo lo que creo es que Colombia, en vez de estarse preocupando todo el tiempo por Uribe, lo que debería hacer es estar formando muchos nuevos líderes como Uribe. Pero es que ya Para que él se pueda ir a venga, descansar doctora con Paola, sus vamos nietos. para 20 años. O sea, yo lo admiro. Yo digo ¿Y que cuántos señor, años tuvimos? 20, 8 en su presidencia, después 8 por detrás de También Santos, de haberlo dándole. nombrado. Ahora, o sea, ya vamos Vea, para... gracias, eso, no, es un gracias a mago. Dios, París tuvo un presidente de 30 años. ¿Cuántos años fue el líder Churchill? ¿Cuántos años han sido líderes tantos líderes? No nos agobiemos por eso, más bien ayudemos a que se formen nuevas canteras de líderes. Sí, pero, Pero en entonces, eso ¿qué estamos de pensaba? acuerdo, hay que formar nuevos líderes, pero usted dice como que si se va Uribe se acaba esto porque es que no hay nadie. ¿Usted cree que no hay nadie? Yo no he dicho que se acabe esto, pero he dicho y me sostengo en eso que el liderazgo de él es muy importante para Colombia. Pero entonces- Es que si se va nadie no se acaba nada. Este país no se lo han escriturado a nadie. Este país es de 48 millones de colombianos, gracias a Dios. Lo que sí he dicho es que él ejerce un liderazgo muy importante, como ejerce su liderazgo Andrés Pastrana, como ejercen los distintos presidentes desde sus orillas ideológicas. Pero a mí me parece que el gran problema de todos es cuando opina Uribe, pues no para nada, cuando opinan los otros. Cuando hace política Uribe, pues no les importa cuando... Yo creo que el problema fue que se creó una Uribe dependencia. Y hay gente que cree que es que todos los males y todos los análisis tienen que ser por... No, Uribe tiene un gran liderazgo y yo creo que es muy importante Bueno, para el entonces país. la voy a y que el dejar, país lo la voy a dejar de necesita. Uribe. ¿Qué piensa usted de Petro? Mire, Petro tiene otro liderazgo en su sector. Yo el llamado que le hago a Petro es, seamos menos destructivos y más constructivos. Bajémosle a querer incendiar el país. Bajémosle a quererlo paralizar a punta de paros, marchas. Empecemos a proponer. Yo lo quiero ver proponiendo más, debatiendo más, que llamando a bloqueos y a marchas por todo. El país necesita a todos los líderes de todas las vertientes ideológicas, pero a Colombia le sirve más un ejercicio de liderazgo constructivo y propositivo que un liderazgo que lo único que busque sea incendiar o ¿Le da bloquear. miedo a usted la izquierda? Hombre, vea, yo no nací en el año de los temblores, yo ya estoy muy vieja para tener miedos. A mí la izquierda no me da miedo. ¿Yo qué creo? Que hay que argumentar y combatirla con argumentos, que hay que mostrarle a la gente que hay mejores opciones que la izquierda, que hay que demostrar que ese ha sido un modelo fallido, que nosotros podemos luchar más por un capitalismo con rostro social, que nosotros podemos luchar más por ese modelo de nuevo sindicalismo que aquí tantos sectores sindicalistas han sacado adelante, que nosotros tenemos que luchar más por un sector agropecuario cooperativo, tecnificado. Yo creo que aquí
No hay que tenerle miedo a nadie. Aquí lo que tenemos que hacer es debatir, construir, proponer y llegar a unos puntos que yo sé que son comunes. Mire, ¿quién no quiere vivir en un país seguro? ¿Quién no quiere vivir en un país con desarrollo económico sostenido y sostenible? ¿Quién no quiere vivir en un país donde al bueno le vaya bien y el malo pague por lo malo que hizo? ¿Quién no quiere vivir en un país que todo el mundo tenga oportunidad? Porque la gente no quiere nada regalado. Y yo se lo digo, yo le pongo un ejemplo con el tema de género. ¿Qué es que hay que darle el 50% del Senado a las mujeres? Yo digo, no. Déjenos participar que nosotros nos ganamos los votos, es que nosotros no necesitamos que nos regalen. Y lo mismo pasa con la gente. A la gente no hay que subsidiarle todo para volverla mendiga del Estado. Hay que darle garantías para que pueda competir en equidad, para que pueda generar riqueza. Es que se trata más de eso, de que nos dejen a todos partir del mismo, pero es que usted no le puede dar un montón de ventajas a uno y desventajas a los otros. No, déjenos competir en equidad y que cada uno llegue hasta donde lo lleve su esfuerzo. ¿No le da miedo a usted por su vida? No, vea, yo... Ya sé que tiene cuero cocodrilo, ya sé que no nació el día de los temblores. No, Es que el vea, a país mí está no en me da una- miedo porque yo tengo 45 años. Yo he hecho todas las cosas en las que he querido. ¿Sabe cuál es el único temor que tengo hoy? Que yo voy a tener una sobrinita. Mi primera sobrina se va a llamar Leticia. Y me cambió la vida el día que supe que ella iba a nacer, porque yo no me imaginé que eso fuera así. Es una cosa muy loca. O sea, ella se volvió esperanza, felicidad, motivo de lucha. Yo lo único que le pido a mi Dios es que me dé 2 meses que faltan para alcanzar a verla nacer. Es lo único. Hoy yo no tenía ese miedo. Se me dio por la Leticia que me tiene enloquecida. Entonces yo le compro baticas iguales a las mías, sastrecitos con su abriguito, por si no me toca verla cuando esté más grandecita. ¿Y seguirá usted en política? ¿Se volverá a lanzar? ¿Seguirá usted en Yo esto? no sé en dónde, ¿O pero... se devuelve usted para Envigado a hacer gestión en Envigado? Mire, yo no sé para dónde, pero mientras mi Dios me dé vida, yo voy a hacer esto, porque llevo 41 años, yo ya no sé hacer nada distinto. ¿Usted cree que al alcalde de Envigado le montaron una perseguidora de política? Mire, a mí el tema de Envigado me parece muy complejo. Eso lo va a determinar la justicia. Él ha sido una buena persona, él trabajó mucho con el concejal de mi equipo en área metropolitana. Yo no hago lo que me hacen a mí, yo no voy a entrar a juzgar a nadie, eso le toca a las autoridades competentes. Uno que necesita que en Envigado tengamos una gestión transparente y de cara a los ciudadanos, mejor dicho, recuperar el municipio para la ciudadanía, como dice Carlos Manuel, transparentar más la información, recuperar la confianza en la institucionalidad, eso es muy importante en Envigado. ¿Tenía rabo de paja el fiscal? Yo no voy a entrar a calificar las actuaciones del fiscal, la justicia hará lo que tenga que hacer. A mí me parece que tuvo valor en una coyuntura muy difícil y que la postura que él asumió frente al tema de Santrich fue muy importante para la institucionalidad y para Colombia. ¿Y Odebrecht era así de grande? ¿Y será que vamos a ver a alguien encarcelado de cuenta de esta corrupción? Porque, por ejemplo, por Reficar como que no vimos mucho. Mire, y ahí sí se la robaron todo. Mire, yo espero varias cosas. La primera es que la justicia sea justa, pronta y eficaz, y para todos. Es que aquí hay un cuento muy raro y es que les gusta la justicia cuando es para un lado. No, eso tiene que ser para todos. Yo espero... O si no es persecución. O si no es persecución. Pero lo hemos oído de para todos los lados. Yo aquí lo que espero es que la justicia sea justa y que se obre en derecho. Porque aquí sí hemos visto una justicia politizada y parcializada. No, que obre en derecho. Que investigue Odebrecht, que investigue Reficar, que investigue la bolsa de Petro, que investigue todo y a todos. Y que el que la haga, la pague. Y que acabemos con ese cuento de casa por cárcel, beneficio. Porque mire, el problema de la corrupción en Colombia es que roban, les dan casa por cárcel y salen con la plata lavada. Senadora, hay que revivir entonces ese proyecto del que le hablé. Que ese proyecto incluye acabar con la casa por cárcel para los corruptos. Sí, y de hecho ahí hay una apuesta muy importante de María del Rosario Guerra en un proyecto en ese sentido, que se acaben todos los beneficios carcelarios y penitenciarios, la rebaja de pena y sobre todo que ayudemos a perseguir esos activos. En estos días yo he estado pensando mucho en la necesidad de un proceso de extinción de dominio express, porque ¿qué problema tenemos hoy? A usted le aplican extinción de dominio, el proceso se demora 20 años, en 20 años usted encuentra cómo hacer la vuelta para legalizar esa plata.
para legalizar ese bien. Yo creo que nosotros tenemos que ir a unos procedimientos abreviados y además que permitan monetizar esos bienes, porque ese es el otro problema. Usted empieza a tener unos bienes que es súper costoso mantenerlos y eso termina, en vez de convertirse en un beneficio, en un costo y una carga para el Estado. Entonces, un mecanismo tenemos que buscar de extinción de dominio express que nos permita quitarle la plata a los traquetos, narcotráfico, secuestro, corrupción, o sea, todo el que no pueda explicar cómo obtuvo su bien lícitamente, quitárselo, pero además poder monetizar rápidamente esos bienes, porque si no, créanme que eso se vuelve un foco de corrupción. Ay, doctora Pablo, tenemos que ir rápido porque ya estamos cansados de escuchar esta historia, de estar diagnosticados y que nada pasa. ¿Y está en manos de quién? De usted. Ayúdenos, un llamadito al Congreso para que nos ayude, extinción de dominio express con un proceso abreviado y además a poder monetizar esos bienes. ¿Será que el Congreso le camina eso? Pues que no le camina. Vea, hay una ventaja. Yo aprendí a hacer política a punta de suela, saliva y saludo. Entonces voy a hacer una intentona en el Congreso el 20 de julio y si no me funciona me voy para la calle por firmas. Yo no salgo de la calle. Yo me tengo confianza para ir a recoger firmas. Uno tiene que intentar por el Congreso porque sería más rápido. Si los congresistas no quieren, pues me toca irme para la calle a hacer lo que sea. Senadora Paula Holguín, gracias por habernos aceptado la invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bien interesante todos los temas, tratamos Muchas todo. gracias, espero que no les hayan dado muy duro por invitarme, hombre. No, al final le fue muy bien. Por ahí más arriba sí, mucha cosa. Nosotros también nos vamos a poner piel de cocodrilo. Sí, no, mamá, nosotros también. A mí me dicen sí la que yo soy necesitamos, furibestia y cuando hablo, cuando estoy del otro lado me dicen que soy petrista. Esto es una cosa que ya hay que tomarla con más calma y seguir trabajando por el país. Gracias por habernos acompañado. A usted lo invito a hacer una pausa y volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Un fletero fue abatido por las autoridades en el sector del Puente de la Madre Laura en Medellín. Este hombre se enfrentó a las autoridades luego de intentar robar un vehículo. Como Luis David Ciro Naranjo, de 20 años, fue identificado por Medicina Legal, un presunto fletero dado de baja por las autoridades la noche de ayer, en hechos ocurridos cerca al Puente de la Madre Laura. Los cuadrantes, nosotros estábamos realizando primero que todo el fin de semana unos apoyos a nivel metropolitano tratando de contrarrestar el hurto a motocicleta. En el sector del Puente de la Madre Laura teníamos un cuadrante que estaba apoyando este sitio para contrarrestar porque ahí se nos presentan algunos inconvenientes de hurto y la misma ciudadanía le informa que a 2 cuadras de donde se encontraba la patrulla habían personas que estaban realizando un hurto a una motocicleta a 2 personas. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron 5 presuntos delincuentes en 3 motocicletas cometiendo el ilícito y fue allí cuando se presentó la confrontación con las autoridades. En el momento de identificarse como Policía Nacional, una de las personas que se encontraba en el sitio que estaba robando le hace unos disparos con un arma de fuego, el cual los policías pues arremeten en contra de la persona y fue dado de baja en ese sitio. Ciro Naranjo fue remitido a un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas falleció. Los otros presuntos delincuentes alcanzaron a huir del lugar. Fueron judicializados los presuntos responsables de asesinar a 2 topógrafos, quienes engañados se trasladaron desde la ciudad de Medellín hasta el municipio de Urrao, aparentemente para realizar unos trabajos de levantamientos topográficos. Las autoridades capturaron a alias Yarleison y a alias Leiber por ser los presuntos autores materiales del secuestro y homicidio de 2 topógrafos de Medellín, a quienes los delincuentes habrían engañado por un supuesto negocio que terminó siendo un secuestro extorsivo. Bueno, después de que se reportara el falso servicio que les pidieran a estas personas, ellos fueron trasladados hasta el municipio de Urrao, donde es abordado por uno de estos individuos con el fin de orientarlo al punto donde supuestamente iban a realizar la actividad. Llegado allí al lugar, es abordado por otra persona, también los bajan del vehículo y ya en una zona donde no hay señal de celular, proceden a asesinarlos. Les toman una fotografía y se la envían a la familia,
cuando ya habían perdido la vida estas personas. De acuerdo con las investigaciones, los capturados se hicieron pasar inicialmente por miembros del ELN, pero luego se confirmó que eran desmovilizados del Frente 34 de las FARC. Lo primero que se halló fue el vehículo y a través del vehículo pues empezamos a orientar la investigación. Utilizamos unos equipos satelitales para también ubicar los teléfonos de estas personas. Posteriormente ya se procede con una información muy puntual a realizar 5 allanamientos en el municipio de Urrao. En esos pues logramos ubicar estos individuos. En las casas donde se llegó se encontraron los elementos personales que se les habían hurtado y que portaban las víctimas de este caso referido. En este momento estas 2 personas están respondiendo por doble homicidio agravado, por secuestro, por porte ilegal de armas ante autoridad judicial. Las autoridades están en la búsqueda de un tercero que estaría ordenando los secuestros desde una cárcel. Los capturados serán acusados por los delitos del secuestro extorsivo, concierto para delinquir, homicidio agravado y porte de arma de fuego. De nada sirvieron las alertas que hicieron defensores de derechos humanos el viernes pasado en Nos Cogió la Noche Noticias, en el sector de Altavista, pues este fin de semana se registraron 3 muertes violentas, entre ellas la de un menor de 15 años quien habría sido asesinado por traspasar una frontera invisible. Con la muerte violenta de 3 personas durante el fin de semana en el corregimiento de Altavista, quedó en evidencia la nueva confrontación armada de la que hace algunos días alertaban algunos defensores de los derechos humanos en esta zona. La tranquilidad del corregimiento fue interrumpida inicialmente con la muerte de un joven de 15 años, quien fue ultimado cuando participaba de un cumpleaños. Fue interceptado por el grupo delincuencial que se opera ahí en el sector y que siempre han generado el inconveniente que es entre los chivos y los pájaros. Este muchacho fue ultimado con arma de fuego. Desafortunadamente fallece en el sitio de los hechos y pues en este momento estamos tratando de establecer primero que todo cuáles fueron los móviles y tratando de establecer cuáles fueron las personas que cometieron este hecho. Estamos verificando si este joven pertenecía o no pertenecía a un grupo delincuencial del sector. El segundo caso en el que murieron 2 hombres, uno de 19 y otro de 27 años, se presentó en el sector de La Esperanza, con tan solo 20 minutos de diferencia con respecto al primer caso. La información que tenemos es que en el sitio se encontraban unas personas departiendo en una fiesta, llegan otras personas, disparan en contra de ellos. Y en este momento también tenemos otra persona que está en un centro asistencial de sexo femenino, la cual también se encuentra con un reporte de varias heridas de arma de fuego que tiene en su humanidad. Con estos 3 homicidios, este corregimiento ya alcanza 21 muertes violentas en lo que va corrido de este año. Las autoridades precisaron que en este mismo periodo han sido capturadas en esta zona de la ciudad 50 personas cometiendo algún tipo de delito. Más de 1 millón de prendas de contrabando fueron decomisadas por las autoridades en 2 bodegas ubicadas, una en el barrio Antioquia y otra en el barrio Colombia de Medellín. Estas prendas provenían de China. Más de 1 millón de prendas de vestir de contrabando, que según las autoridades serían provenientes de China, fueron decomisadas por las autoridades en un operativo adelantado en 2 bodegas ilegales del barrio Antioquia y barrio Colombia. Digamos que esta mercancía hay más o menos 2.284 bultos, que más o menos un bulto puede estar en más o menos 500 prendas, porque todo es comprimido. Estamos calculando más o menos 1.122.000 prendas de vestir, porque estamos haciendo el inventario, un cálculo de más o menos 6.000 millones de pesos. Las autoridades confirmaron que en lo que va corrido del año se han registrado 10 apresiones a mercancía procedente de China. Antioquia lleva más o menos 1.134 aprehensiones en el año 2019 por un valor de 34.000 millones de pesos. El 24% de lo que nosotros aprendemos son confecciones y calzados. En otro caso, se logró intervenir el centro comercial La Minorista, donde se inspeccionaron más de 40 locales dedicados a la comercialización de calzado y se logró el retiro alrededor de 3.500 pares de zapatos, avaluados aproximadamente por más de 120 millones de pesos. Organizaciones de derechos humanos denuncian 112 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales o los llamados falsos positivos en el departamento de Antioquia. Defensores de derechos humanos presentaron a la JEP un informe que confirmaría más de 100 ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en Antioquia y que fueron cometidas por miembros de la fuerza pública.
Básicamente es demostrar que, como lo dice el nombre del informe, no se trató ni un descuido ni de manzanas podridas, es decir, al interior del ejército no eran soldados que aisladamente cometían estas ejecuciones extrajudiciales, sino que se trataba de una política encaminada a asesinar civiles para hacerlos pasar como resultados operacionales. El informe abarca 3 subregiones de Antioquia, que son el oriente, el nordeste y el Magdalena Medio antioqueño. En ese se tiene un total de 112 casos registrados, con alrededor de unas 100 víctimas identificadas. Según los defensores, los mal llamados falsos positivos se ejecutaron entre los años 2002 y 2008 en el oriente, en el nordeste y en el Magdalena Medio antioqueño. Presentar un informe que reporte la situación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia, cometidas principalmente entre los años 2003 y 2004 y 2007 y 2008, en donde encontramos como principal responsable al al coronel Juan Carlos Barrera Jurado. De estas 112 casos tenemos aproximadamente entre 152 y 154 víctimas, entre las cuales hay un aproximado de 47 personas no identificadas o que están en proceso de identificar, donde las víctimas eran reportadas sin sus documentos de identidad o en sitios alejados de donde residían, para con esto evitar denuncias y evitar que se hicieran las investigaciones correspondientes. El informe elaborado por las víctimas y las organizaciones fue entregado a los magistrados que hacen parte de la JEP en el Museo Casa de la Memoria. La Contraloría General de Antioquia encontró hallazgo fiscal en el municipio de Ciudad Bolívar correspondientes a 2.800 millones de pesos en pólizas de seguros, en malos materiales para la construcción de algunas obras y también en la celebración indebida de contratos. En un trabajo de inspección y monitoreo, la Contraloría General de Antioquia registró hallazgos de tipo fiscal por 2.800 millones de pesos en el municipio de Ciudad Bolívar de la subregión de suroeste del departamento, donde vimos que había un beneficio del proceso auditor de 2.300 millones de pesos y donde vimos que habían hallazgos administrativos con el fin de plantear mejoramientos y planes de mejoramientos a las administraciones municipales y procesos que pasan a responsabilidad fiscal también de toda la región del suroeste por aproximadamente 2.800 millones de pesos. Con estas tipologías de hallazgos se realiza a la vez una pedagogía para que no se vuelva a reincidir en temas como pólizas que no se compran por la cobertura total, sino por menos valor, la celebración indebida de contratos y el uso de malos materiales. Muchas veces la falta de calidad de los materiales que utilizan para las obras y también faltantes de obra que se presentan cuando se van a concluir o a pavimentar 1.000 metros y solamente se lleva 800, entonces eso muchas veces porque no les alcanzan los recursos, pero eso obedece a falta de planeación, y si un objeto del contrato fue pavimentar 1.000 metros, son 1.000 metros, no 800, entonces eso da lugar a que se presenten estos hallazgos de tipo fiscal por parte de la Contraloría y es lo que hace que se aperturen procesos de responsabilidad fiscal en contra de los objetos de control. Ahora la Contraloría iniciará los procesos de responsabilidad fiscal necesarios para que los presuntos implicados respondan e indiquen las causantes de los hallazgos y bajo este proceso puedan responder por ellos. Es incontrolable la situación en la villa de Aburrá en Medellín, denuncia el concejal de la ciudad, Ricardo Yepes. Dice el concejal que a pesar de las intervenciones de las autoridades, los problemas no se solucionan. La nueva villa de Aburrá preocupa al Consejo de la ciudad y a sus habitantes. Problemas de consumo de droga, ruido y basura son las principales afectaciones. Porque se presenta ya con menor gravedad, pero se sigue presentando la problemática de que es un sector donde todos sus habitantes o su gran mayoría son personas adultas mayores. Entonces se presentaban problemas de consumo de droga, alrededor de 400, 350 personas se juntaban en ese sector, estaban acabando además con el monumento del trabajo, expendio de droga, mucha bulla a partir de las 12 de la noche, donde es la hora donde nuestros adultos, nuestros viejos queridos quieren empezar a dormir o conciliar sus sueños. Según el concejal, no solo es necesario los operativos, sino que también hace falta la cultura ciudadana. Determinante es que un problema de la ciudad es un problema de todos y es entre todos los que hay que resolverlo. La cultura ciudadana es determinante y los ciudadanos, como se los he manifestado yo, se deben de empoderar del territorio,
la administración y la policía hace por un lado su trabajo, pero también los ciudadanos, si ellos salen y especialmente que son adultos mayores y van, se les acercan, también hay que decir que estas personas han reaccionado bien, que nunca han atentado contra estos adultos mayores y que de esa otra forma se va recuperando todo esto. Esto es una problemática de todos y entre todos hay que recuperarla. Aunque la administración municipal viene realizando un trabajo en la zona, los problemas persisten. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Nos Cogió la Noche Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Por obras de ampliación en cercanías al Santuario de la Rosa Mística en el sector de la Guacatala en Medellín, más de 6.000 placas de agradecimiento de los feligreses deberán ser reubicadas. Más de 6.000 placas que guardan mensajes de fe con peticiones, promesas y agradecimientos serán reubicadas en un muro que será construido al lado de la Virgen de la Rosa Mística en la Guacatala. Uno no puede ir en contra de la modernización y el progreso, o sea, importante es que no la quiten. O sea, si estrechan un poco, importante es que siempre haya comodidad para entrar, y que haya pues forma de entrar y rezarle a la Virgen. El hecho es que no la muevan de aquí. La Virgen llegó ahí y que no la muevan de ahí. Las modificaciones son indiferentes a la fe que uno pueda tener hacia ella. Placas que guardan todo tipo de mensajes e historia de Medellín. Aquí hay una placa que quiero mucho porque yo me hice amiga pues de estos mexicanos. Ellos llegaron aquí muy confundidos, el señor llegó al santuario a llorar de rodillas porque le habían dicho que tenía que parar el embarazo de la esposa. Y él lloró y lloró acá y compró una medallita acá afuera y se la puso a la esposa y por intuición le dijo: mija, no volvamos a donde el médico, y el embarazo siguió. Y aquí llegaron con la niña grande, hermosa, María Loreto. Aquí está la placa de un premio India Catalina, porque un joven ganó el premio India Catalina, él vino aquí, le hizo la novena a la Virgen y él le dieron el premio Catalina. También tenemos la placa de Rosario Tijeras. El traslado de las placas hace parte de las obras que se realizan en el santuario para ampliar la carrera 34 del poblado con el objetivo de dejarla de doble calzada desde la calle 13 hasta la Guacatala. Además, retirarán varios árboles enfermos que serán reemplazados por otras especies. Medellín está preparada para ser la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el mes de junio. Todo está dispuesto en temas de seguridad, hotelería y salud, dijeron las autoridades. En un mes exactamente empezará la Asamblea General de la OEA en Medellín. Según el mandatario local, la ciudad está preparada para recibir a los más de 1.500 visitantes a este evento. Con la pregunta que nos hacen ya sobre todos los mecanismos, todo está dispuesto y es lo que acabamos de presentarle al señor secretario general de la OEA, a todo su equipo, en conjunto con la Cancillería, y es que la ciudad está preparada en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de movilidad, para recibir justamente a más de 1.500 personas que tendrán la delegación de los países miembros de la OEA y países invitados y observadores, para que se dé una de las mayores discusiones que se dan de los estados americanos. Federico Gutiérrez resaltó la importancia de este evento y otros que se desarrollarán en Medellín este año. Miren la importancia del encuentro de TIC América entre el 25 y el 26 de junio y va de la mano justamente pocos días después de que ya anunciáramos el Centro para la Cuarta Revolución Industrial para América Latina en nuestra ciudad en Ruta N. No anunciáramos, sino instaláramos. Esto ya está rodando. Y hoy, como Medellín pasa de ser la ciudad más violenta del mundo en 1991 a ser considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo. Y esos son los retos, y es lo que vamos a compartir también con los invitados de los países miembros que nos van a acompañar. Los primeros días de junio se hará un modelo de la OEA con colegios públicos y privados, y del 26 al 28 de junio se realizará la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Plaza Mayor. Venezuela, Nicaragua y la corrupción serán los temas principales de la Asamblea General de la OEA en la ciudad de Medellín. Habrá más de 1.600 invitados. La Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Medellín se enfocará en revisar la situación de Venezuela y de todas las personas que se han desplazado a otros países como Colombia. Venezuela está exportando su crisis y son ustedes en Colombia y son ustedes aquí en Medellín que se están haciendo cargo de esa crisis. Y lo están haciendo de la mejor manera, resolviendo los temas, proyectando soluciones y logrando resultados concretos al respecto. Nosotros cuando empezamos
a tratar el tema Venezuela era para lograr una solución pronta para el tema Venezuela. Hoy estamos a 4 millones de migrantes venezolanos, a 280.000 niños desnutridos en Venezuela, en condiciones de seguridad infames para el país. O sea, definitivamente la voz de alarma que dimos en su momento, las soluciones que impulsamos en su momento, no han llegado a tiempo para Venezuela. El secretario general de la OEA asegura que no se puede continuar sacando resoluciones frente a la situación en Venezuela y que hay que tomar decisiones de fondo. Nosotros creemos que las resoluciones que han sido aprobadas son muy importantes y han hecho una diferencia en cuanto a entender la legitimidad y la ilegitimidad, una gran diferencia en cuanto a la legitimidad democrática y a los trabajos de protección de los derechos civiles y políticos en el continente. Pero también decimos que ya fue el tiempo de las resoluciones y que definitivamente tenemos que ir por caminos como la responsabilidad de proteger, el cual implica una coordinación con el sistema multilateral de Naciones Unidas para dar respuesta a las necesidades y a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que sufre el pueblo de Venezuela. Los otros temas esenciales que serán tratados en la Asamblea serán Nicaragua y la corrupción. Graves afectaciones dejan las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en territorio antioqueño. Los municipios más afectados son Carepa, Apartadó y Caucasia. Las fuertes lluvias que se registraron en gran parte del territorio antioqueño causaron estragos en varios municipios. En la región del Urabá se desbordó el río Apartadó, que afectó 10 viviendas, y también se registró un deslizamiento de tierra que tiene incomunicada a un sector de este municipio. En Turbo se desbordó el río Grande, que generó inundaciones y afectaciones a 20 familias. En Carepa se presentaron inundaciones en el sector conocido como Brisas, dejando 25 familias damnificadas. En Arboletes, en el sector La Candelaria, se registraron inundaciones en vía pública, y en Liborina las inundaciones afectaron a 3 barrios. Según el DAPAR, el municipio con más afectaciones fue Caucasia, donde 10 barrios resultaron inundados por las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, dejando más de 30.000 personas damnificadas. Las cifras aún se están consolidando. Un convenio firmado entre EPM y el Instituto Humboldt permitirá la conservación y recuperación de ecosistemas acuáticos y terrestres en la cuenca media y baja del río Cauca. El acuerdo firmado entre EPM y el Instituto Humboldt tendrá vigencia por 3 años y permitirá la recuperación y conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres en la cuenca media y baja del río Cauca. El instituto entonces va a acompañar a EPM en el proceso de gestión del conocimiento de la información de biodiversidad, no solamente con la información que produce la misma empresa, sino con la información que se ha venido produciendo desde hace años por muchos actores, que requiere ensamblarse, que requiere hacerse visible, que requiere analizarse para con el tiempo realmente poder aprender, que es tal vez el objetivo fundamental de este trabajo. Con este convenio se busca inicialmente la consolidación de una red de instituciones para el aprovechamiento de conocimientos que permitan más eficacia en el manejo de los recursos y la identificación de la biodiversidad en la zona. Es un proceso que apalanca el trabajo que se hace con las universidades, el trabajo que se hace con organizaciones, con las autoridades ambientales, que además es un trabajo en red que nos permite ya tener visiones un poquito más integrales, visiones sociales y ecológicas del territorio, nos permite pensar a más largo plazo, nos permite ser más eficientes en el uso de los recursos y darle una respuesta, digamos, a toda la sociedad colombiana respecto de como les decía, de esas grandes intervenciones que requerimos en el territorio. Actualmente alrededor del río Cauca se ha logrado la identificación de más de 160 especies y con ellas se realizará un estudio detallado para entenderlas de la mejor forma y brindarles las condiciones necesarias para su desarrollo. El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, entregó información de cómo avanza el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Dice el gerente que se avanza en la construcción de las vías de acceso a la casa de máquinas, en la adecuación de las compuertas y también en la galería auxiliar de desviación.
El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, anunció que a pesar del invierno actualmente se sigue trabajando en la galería auxiliar de desviación y sus compuertas que fueron afectadas en el taponamiento inicial por la presión del agua. La derecha ya la tenemos prácticamente despejada e instalada, porque allí lo que había eran dos circunstancias que teníamos que superar. La primera de ellas es que cuando hubo el taponamiento inicial, hubo lo que se llama un golpe de ariete que levantó esas compuertas y las desinstaló, e igualmente el derrumbe de todo material quedó depositado en los rieles donde se opera la compuerta. Entonces había que hacer dos trabajos: uno, volver a instalar las compuertas que habían quedado pues afectadas y desinstaladas, y dos, limpiar todo ese material para que ellas puedan operar y deslizarse y cerrar correctamente. La compuerta derecha ya está despejada e instalada completamente y se estará cerrando en los próximos días, y la izquierda se espera sea entregada en 2 meses. En cuanto a Casa de Máquinas, los trabajos se concentran en habilitar las vías necesarias para el ingreso de maquinaria. Para poder hacer todos los trabajos, por un lado de consolidación del macizo y por otro lado de remoción del material. Como bien saben ustedes, este es un espacio muy grande, de amplias dimensiones, y para tener eficiencia en estos trabajos operativos, pues tenemos que entrar maquinaria pesada, y para hacer el ingreso de la maquinaria pesada, pues tenemos que adecuar las vías. Las vías que se están adecuando son las del túnel de acceso y las del túnel de descarga. Por una se facilitará la entrada y por otra la salida. En cuanto a las filtraciones en los túneles de captación 3 y 4, el gerente enfatizó en que se está reforzando su área para sellarlos completamente. Los primeros contenedores soterrados para depositar botellas PET en el mundo están en Medellín. Allí las personas pueden depositar estas botellas y ganar puntos que serán redimidos con pasajes en servicio público, servicios de energía y boletas para entrar a cine. El primer contenedor soterrado inteligente del mundo está en Medellín. En alianza con Envare se instalarán 3 de estos en diferentes puntos. Son tecnológicos desde el punto de vista del avance de las Smart Cities. Sabéis que todas las ciudades están promoviendo sistemas electrónicos que se apliquen a las personas para esa integración de la gestión de los residuos y de las buenas prácticas en las compañías. Entonces, ¿por qué son tecnológicos? Tu pregunta, ¿por qué de alguna manera son capaces de interactuar con las personas? Pues que son capaces de identificar y de captar la necesidad que tiene la sociedad para reciclar. Es decir, identifican el material que estás introduciendo en el producto de reciclaje y son capaces de promover el reciclaje, ya que, vamos a ver, de alguna manera permiten que esa persona se le motive porque consigue un valor añadido en esa posición. A través de una tarjeta o una aplicación, las personas podrán acumular puntos que posteriormente se cambiarán por servicios. Va a tener una tarjeta personal donde va a acumular esos puntos, esas millas, llámalo, nosotros que viajamos mucho hablamos de millas, donde van a ser capaces de cambiarlos por energía, van a ser capaces de cambiarlo por transporte público y por servicios adicionales. Estamos empezando, entonces es solo el inicio de algo que puede ser un futuro desde el punto de vista de alianzas con diversas empresas. Lo que verá la gente será solo un pequeño contenedor tipo caneca de basura, pero bajo tierra estará todo el sistema con tecnología de punta. Y así llegamos al final de esta emisión de Nos Cogió la Noche Noticias. A todos ustedes muchas gracias, les deseamos una feliz noche.